y en el que tengo interés en poder compartir con ustedes de la forma más transparente, ágil y posible las cuestiones que se planteaban en el título, ¿verdad? Neuromarketing, ¿realidad o ficción? ¿Pero esto qué es? ¿Una moda? ¿O en realidad es algo útil? ¿Algo que suena bien y vale para poco? ¿Algo que suena bien o mal, pero que en realidad aporta utilidades? ¿Qué conexión tiene con el mundo del individuo, la psicología, con el concepto de manipular o no a las personas? E incluso en casos reales, ¿al final sirve para algo? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que con mucho gusto vamos a compartir en esta mañana, que vamos a compartir ahora, y en la que vamos a desarrollar algunos conceptos de la forma más concisa posible, pues pretendemos sencillamente mostrar de forma práctica qué es esta herramienta, qué es el neuromarketing, para qué sirve, y la tercera pregunta era si merece la pena. Pero si la herramienta merece la pena ya será una cuestión que ustedes podrán contestar al terminar esta presentación, que estaremos tratando más o menos en torno a una media sobre ello. Tenemos un espacio suficiente para poder atender con mucho cualquiera de sus preguntas, cuestiones que precisen aclarar sobre los temas. El neuromarketing como tal es un medio, no es un fin, obviamente. Es decir, ninguna empresa en ningún país del mundo está interesada en el neuromarketing. En todo caso, están interesados en qué decisiones pueden tomar con la información extraída a través de una neurociencia aplicada al comportamiento del consumidor. Así que desmitificamos cualquier concepto que venga a engrandecer el medio y vamos a intentar centrarnos en la utilidad, en realidad qué obtiene la persona, el profesional o la empresa que utiliza o aplica conocimientos o investigaciones hechas con neuromarketing, neurociencia aplicada al consumidor. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Qué es lo que va a servir? Bueno, en primer lugar va a servir para investigar al mercado de una manera innovadora, identificando la huella emocional, factores motivacionales del individuo, incluso niveles de recuerdo que se puede estar generando a la hora de que la persona esté consumiendo, comprando, tomando decisiones de compra o valoraciones en el canal online, en el offline, sea en un presencial o sea en cualquier otro espacio de compra virtual que se esté utilizando en estos días. Bien, si tuviéramos que poner una primera definición en común, ¿verdad?, para lo que vamos a estar tratando de qué es el neuromarketing. Bueno, pues acudimos a la fórmula que Duley escribió en el 2012. Hay libros enteros para definir esto, pero pensamos que esta que compartimos ahora en la pantalla es suficiente para definir de qué queremos hablar en estos minutos que vamos a compartir. Dice Duley que es una disciplina que incluye la investigación de la conducta del consumidor y la formulación de estrategias basadas en esa investigación. Dicho de otra manera, comprender cómo funciona el cerebro y emplear este saber en la mejora del marketing. Así que tiene poco de milagro, evidentemente, tiene poco de grandilocuencia y, sin embargo, tiene un enorme potencial que está dando un rendimiento positivo tanto para empresas como para consumidores, porque como vamos a ver en esta parte que vamos a compartir, genera beneficios para todas las partes implicadas, para usted y para mí como consumidores y para las empresas que quieren conectar de mejor manera con su mercado. Así que noten estos dos aspectos que tenemos. Por un lado, identificar la investigación de la conducta del consumidor, pero luego hay que tomar decisiones. Es decir, la teoría del neuromarketing no es neuromarketing, es conocimiento, como en tantas otras áreas, valioso si usted quiere, pero conocimiento. Estamos hablando de que el neuromarketing es el que permite llevar a la práctica, aplicar de una forma correcta, ética y coherente esa información para la mejora del proceso del marketing. Por lo tanto, si tuviéramos que hablar de la manera de ilustrarlo, pues diríamos que el neuromarketing acaba siendo un punto de encuentro, ¿verdad? Un punto de encuentro en el que si nosotros tuviéramos que decir ¿qué es el marketing? Bueno, pues una mezcla de estrategia de empresa, de números, matemáticas, como queramos decir, de psicología del consumidor. Bueno, pues si a esto le añadimos neurociencia, lo que acabamos teniendo es el neuromarketing. Un punto de encuentro de aspectos de neurología, de aspectos de psicología, de
variables de marketing y de herramientas, dispositivos, imagen por resonancia magnética funcional, electroencefalógrafos, eye tracker, medidores de la actividad electrodermal, etcétera, ¿no? Esta sería la parte en la que estaríamos conjugando. Todo eso que tenemos ahí en ese punto central, proyectado hacia el consumidor, hacia el individuo, hacia la persona, es neuromarketing. Así que cuando pasamos a la acción en el neuromarketing, decimos, ¿qué aspectos van a confluir aquí? Pues van a confluir procesos cerebrales, van a confluir el aprendizaje de percepciones sensoriales, la manera en que procesamos la información, aspectos de memoria, de emoción, de aprendizaje, de racionalidad, aspectos con los que casi todos ustedes están muy bien familiarizados por formar parte en profundidad de su trabajo e investigación diaria. Es decir, que hablar de neuromarketing es hablar de esa combinación de emociones y de mecanismos que actúan con factores de aprendizaje y de toma de decisiones. Poca mística. Pero bien, una cosa que podríamos pensar ahora sería la siguiente. Bueno, pues investiguemos al individuo. Todos ustedes saben por buena experiencia que cualquier investigación sobre un individuo de cualquier tipo, en este caso estamos hablando de comportamiento del consumidor, en cualquiera de sus aspectos, previos, durante o posteriores a una compra, tiene que ver con algo que todos conocemos, y es que ver implica relacionar en nuestro cerebro. Obviamente, todo lo que vemos, de aquello que somos conscientes, pues acabamos relacionándolo de una forma o de otra con cosas que sabemos, que conocemos, que marcan nuestro fondo de armario como personas. Pues bien, fue Herbert Simon, el Premio Nobel de Economía en el año 1978, quien ya estableció una máxima que hoy sigue en vigor. Fíjense que han cambiado cosas. Bueno, pues esta máxima sigue en vigor, que para obtener patrones de comportamiento o impacto de emoción que sean reales, es fundamental contextualizar correctamente el proceso de medición. Así que sería, imaginamos unas tijeras, ¿verdad? Si estuviéramos imaginando unas tijeras, pues diríamos que todos sabemos que la tijera tiene un tornillito en el medio, ¿verdad? Muy bien, y si ahora tuviéramos las tijeras y le quitamos el tornillo, cogemos nuestras tijeras, le quitamos su tornillito, ¿qué tenemos ahora? ¿Dos tijeras? No. ¿Dos cuchillos malos? No. No tenemos nada. Tenemos dos piezas inconexas que han perdido totalmente su utilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que también en el ámbito del neuromarketing necesitamos combinar cerebro y entorno específico, donde se produce la interacción del individuo y la investigación para poder llegar a conclusiones acertadas. Si medimos de forma contextualizada, por muy avanzados que sean los dispositivos de neurociencia, si la medición no se hace en el contexto similar al que se van a tomar las decisiones posteriores, los resultados, aun siendo ciertos, nos decepcionarán. Por lo tanto, esto nos lleva a entender mejor aspectos que veremos justo a continuación de la importancia de que las mediciones se hagan en escenarios reales, con clientes reales, en horarios reales, cuando estamos hablando de compra presencial, o en espacios de compra online o de investigación, proceso de decisión de compra, exactamente reales, con personas reales y no participantes retribuidos con ese fin. Porque si no, no aparecerán estas dos variables de las tijeras, los dos filos, el cerebro y el entorno específico. Ambos tienen que trabajar juntos. Si no lo hacemos así, tendremos información del cerebro que, si no está contextualizada, no servirá para la toma de correctas decisiones en el ámbito empresarial. Por lo tanto, si lo tuviéramos que definir de alguna manera, pues en una frase, pues sin pretender hacer ningún tipo de eslogan, podríamos decir que el neuromarketing no deja de ser una manera de mirar más por dentro para poder actuar mejor por fuera. Es una manera simple, pero creo que correcta para que definamos esta parte. Mirar más por dentro del individuo, es decir, de lo que la persona está sintiendo, sin encuestas, sin entrevistas, en su comportamiento, como estas imágenes que ven, que son de uno de nuestros trabajos realizados en un espacio de retail, donde la persona está haciendo su compra con un dispositivo de eye tracker móvil del que también hablaremos ahora. La información que obtenemos nos va a permitir poder actuar mejor por fuera. Esta va a ser la gran diferencia. De esta manera, pues entenderemos que con esa información y esas decisiones, diremos, bueno, ¿y esto en qué nos mejora? Somos profesionales de la empresa sobre lo que ya estamos haciendo, porque el marketing que se ha hecho hasta ahora es perfectamente válido, nos ha traído hasta aquí. Es decir, ha permitido convertir a marcas en auténticos iconos que forman parte de nuestra vida.
Ha llevado proyectos pequeños a ser proyectos de alto impacto. Ha llevado proyectos que se han convertido en fuentes generadoras de empleo. Es decir, el marketing que se ha trabajado por muchas décadas nos ha traído hasta aquí con acierto en buena parte de los casos. Pero la pregunta es, ¿y qué mejoramos con todo esto? Bueno, pues el neuromarketing nos va a dar más información que no podríamos conseguir de otra manera. Nos la va a dar más precisa, cosa que también es importante. Nos la va a dar desde más enfoques, porque nos permite ver a la persona desde un punto de vista integral, desde más aspectos, y nos va a permitir anticiparnos en muchas decisiones. Vamos a ver que este neuromarketing se puede aplicar igual a un cliente externo, a lo que habitualmente llamamos consumidor o usuario, pero también a clientes internos. Se están haciendo aplicaciones de neuromarketing interno muy interesantes en climas organizacionales, en las nuevas emociones organizativas que son necesarias y aún más en estos últimos meses donde la pandemia ha modificado bruscamente los escenarios de trabajo. También nos va a ayudar a medir la experiencia de cliente, la experiencia de usuario en el mundo online o la experiencia de cliente en el espacio de retail o donde sea que se produce la prestación del servicio. Y notaremos que el neuromarketing es igualmente aplicable a productos, servicios o ideas. Así que de esta manera, hasta este punto, diríamos que no estamos hablando de algo reservado para las grandes corporaciones, que claro que lo usan y se benefician de ello, pero estamos hablando de herramientas al alcance de cualquier proyecto empresarial y diríamos, con toda humildad profesional, que con herramientas necesarias para todo proyecto empresarial a la hora de conocer más y mejor al cliente al cual queremos servir. Porque hoy día, y también lo conocen ustedes, ya no se trata solo de determinar lo que en una empresa está bien hecho o no, frente a lo que pueda estar mal hecho, ¿no? Acciones que nos hemos equivocado o no. Va mucho más allá. Hoy se trata de profundizar, porque en muchos casos esto influye ya más el cómo se hace algo en el ámbito empresarial que propiamente el qué se está haciendo. Porque todo tiene que ser ahora mucho más inmersivo para el cliente y tiene que permitir pues no decepcionar al cliente. Cada vez la mayor experiencia del cliente le ha convertido en mucho más exigente. Hoy día, las empresas que comunican mejor y que consiguen mejores resultados de satisfacción real en sus clientes ya no son las empresas que tienen más medios, más almacenes o bodegas más grandes o más medios en sentido material, sino aquellas que comunican de forma más y mejor, aquellas que conectan de forma más efectiva, en este caso, con su mercado. Por lo tanto, para cerrar esta parte, podríamos decir, entonces, ¿en qué escenario se está aplicando el neuromarketing? ¿Y por qué se ha hecho tan necesario en estos tiempos? Dejando de ser una teoría que lleva navegando desde hace ya casi 2 décadas en nuestro entorno para haber pasado a ser una forma seria y respetuosa de medir otros asuntos. Pues mira, tenemos al final 5 características que podríamos decir que han aumentado. Tenemos clientelas en todos los países, en Panamá, en Colombia, en España, donde sea que miremos, encontraremos diferencias, pero hay una mayor emocionalidad, más emocionalidad al momento de la compra, más dispersión de la atención del posible consumidor, personas más volubles o inconstantes, porque reciben una multitud de ofertas, lo sabemos por experiencia, ¿verdad? Una mayor exigencia y una mayor experiencia de compra. Y frente a eso aparecen los menos. Hemos visto 5 más. Y hay 5 menos. Tenemos menos concentración en el proceso de compra por los ritmos de vida en los que la mayoría de las personas se mueven. Menos tiempo, un menor ciclo de vida del cliente, una menor tolerancia al error porque rápidamente el cliente abandona lo que antiguamente se llamaba la fidelidad y es, por lo tanto, una relación con la marca que puede llegar a ser muy sólida, pero puede llegar a ser quebradiza. Ahora me permiten hacer una observación para pasar de lleno a las herramientas de neuromarketing que queremos compartir con todos ustedes. Pero habitualmente decimos la importancia que tiene poner al cliente en el centro de la estrategia y de la comunicación. Aunque su actividad profesional no esté exactamente en el ámbito de la empresa, por lo menos de una forma directa, pero habrán escuchado esta frase muchas veces, ¿verdad? Hay que poner al cliente en el centro de la estrategia, en el centro de la comunicación, correcto. Pero si me permiten una pregunta, ¿estamos poniendo al cliente en el centro de la estrategia o estamos poniendo su poder adquisitivo, su cartera, su bolsa, en el centro de esa estrategia?
Hombre, claro que queremos los recursos del cliente, diría cualquier director de marketing, ¿verdad? Que como en el caso de algunos de ustedes se dará así, claro que necesitamos los recursos, sí, pero hemos puesto al cliente en el centro, es decir, hemos puesto su cartera, o más bien lo que hemos puesto es al cliente en sí mismo. Claro, en realidad conseguir vender, rentabilizar la meta de cualquier empresa en cualquier momento, una meta legítima, es una consecuencia. Es una consecuencia de lo que piensa, pues al igual que vemos en esta consumidora que tenemos en la imagen. Es decir, es el grado de satisfacción, de utilidad, de conexión que se produce con el cliente la que lleva a que el cliente acabe dándonos sus recursos a cambio de nuestros productos o nuestros servicios. Esto parece una obviedad, pero como seguramente conocerán por más de una experiencia, en ocasiones la estrategia está dirigida exclusivamente al monedero, a la bolsa, a los recursos del cliente y no tanto a conocer más y mejor al cliente del cual estamos hablando. Por lo tanto, esto nos hace comprender por qué seguimos escuchando datos como los siguientes. Un informe publicado, en concreto del 2018, relativamente reciente, dice que el 78% de las personas cree que las marcas solo quieren hacer dinero y el 47% solo recuerda lo malo de ellas. Uno diría, hombre, pero claro que las marcas quieren hacer dinero. Si usted tiene una empresa, seguro que también será su cometido, claro. Pero no es esa la frase que yo he leído. Como han podido identificar, es que el 78% cree que las marcas solo quieren hacer dinero. Esa es la frase literal que he querido compartirle. Claro, es decir, todavía hay una inmensa mayoría de personas que asocian la relación mercantil sencillamente como algo que lo que quieres es mi dinero y yo volveré si quiero o no quiero tu propuesta. Algunas estrategias pasan por alto cómo funciona el ser humano por dentro, de forma consciente o inconsciente o en el subconsciente, dependiendo del país, como se quiera mencionar, a la hora de tomar esas decisiones. Eso hace que se pasen por alto nuestras capacidades de reacción. Recuerdan, además ustedes lo conocen como profesionales en psicología aún mejor, ¿verdad? Estamos hablando de que las emociones acaban siendo el resultado de procesar estímulos emocionalmente competentes, ¿no? Reacciones químicas, porque en buena medida el programa de acción emocional no se aprende, ¿no? Sino la manera de accionar está ya implícito dentro del ser humano. Nuestras neuronas, 5 milésimas de segundo para que se activen. Luego, 200 milésimas de segundo, lo que necesitamos para llegar a ser conscientes de una pauta al recibirla. Y apenas 700, 800 milisegundos es lo que tardamos en procesar un concepto. Así que si hablamos de emociones y lo que viene a continuación, los sentimientos, ¿no? Que se demoran segundos o minutos, que se consolidan después, al final estamos hablando de mecanismos de respuesta que siendo o no siendo conscientes de ello, pues hace necesario valorar y tomar en cuenta. Por eso cada vez más personas en el ámbito de la psicología están teniendo cabida como profesionales para desarrollar de manera adecuada la variable de psicología del consumidor. Una psicología del consumidor que toma en cuenta al individuo de forma integral, porque se compre lo que se compre, se venda lo que se venda. Al otro lado hay un individuo. Está usted o estoy yo o cualquiera de las personas que puedan estar ahora mismo haciendo este proceso. De forma que si tuviéramos que decirlo de una manera simple o de manera ilustrativa, si estamos hablando de neuromarketing, pues al final estamos hablando de una actividad para conocer al consumidor, que es una actividad que se pinta pincelada a pincelada. Pero lo que se trata es de conseguir el cuadro completo. Eso que ven ustedes en la imagen, ¿verdad? Ahí a su izquierda. Estamos viendo un trazo del cuadro. Un trazo no nos dice mucho. Claro que no. Pero al final junto nos da una obra de arte. Pero a la hora de la verdad nadie va a comprar un cuadro y dice, deme la mitad del cuadro o deme una cuarta parte del cuadro y ya según vaya teniendo más recursos lo iré comprando a trozos. No funciona así. Al final las personas adquieren o no una obra de arte, sea auténtica, con esos precios astronómicos, o no, o sencillamente de menor relieve, pero es lo que la obra nos transmite. Pues el neuromarketing se hace igual. No hay una herramienta del neuromarketing que funcione como si fuera una varita mágica. Ustedes saben mejor que nadie que el ser humano no es tan simple ni tan sencillo como para pensar que solamente jugando con uno de sus sentimientos, de sus sensores, de sus sentidos, el aroma o el color o una serie de elementos que de manera sensorial pueden afectarle, ya el cliente caerá rendido de una manera directa. No será así. Entonces tenemos que ver el cuadro completo.
Y el neuromarketing se acerca con respeto a este mismo punto. Pero si me permiten, quisiera incluir aquí ahora una observación para escuchar también, incluso luego en la parte final, su opinión. Todavía sigue abierto el dilema de si al final todas estas cosas, estas herramientas, el neuromarketing, como coloquialmente se le llama, son herramientas para manipular al individuo o para persuadir al individuo. Claro, cada uno tendremos nuestra opinión, pero el neuromarketing, el auténtico neuromarketing de respeto, se ha creado para aprender a persuadir al individuo de forma correcta, desde el punto donde está. Porque al final el individuo a persuadir somos usted y yo cuando estamos en nuestro rol de consumidores. Y utilizo la palabra de consumidor en un sentido genérico, no pensando solamente en uno de esos rasgos. Fíjense, para manipular, en ocasiones solamente hace falta tener poder para hacerlo, o recursos, una posición. A veces no tiene mayor mérito que tener esa posición. Y es un mal camino, porque de manera natural vamos a rechazar la manipulación cuando la percibimos. Sin embargo, aprender a persuadir, es decir, conectar con las necesidades de lo que llamamos nuestro público objetivo, nuestro target, identificar sus necesidades. Uy, eso ya no es solo cuestión de recursos, eso ya es una obra de arte. Identificar necesidades, identificar expectativas, conectar con ellas y persuadir en base a buenas razones, argumentos emocionales, para que el cliente pueda ver satisfechas sus expectativas, eso ya sí es una obra de arte. El neuromarketing nos permite conocer al individuo, no para llevarle a donde nosotros queremos, sino para saber hacia dónde quiere caminar y sintonizar nuestras propuestas para crear una propuesta ganadora para ambas partes. Podríamos decir, bueno, pero eso es una teoría. Luego en la realidad, bueno, cuando lo que se intenta es utilizar estas herramientas con otros fines, ya ha dejado de ser neuromarketing. La herramienta ha sido diseñada con estas herramientas de neurociencia para conocer más y mejor al individuo, como dijimos al principio, y de esta manera poder tomar mejores decisiones. Así que nos quedamos solamente con ese factor de persuasión. Sin entrar en detalles que ustedes conocen muy bien, al final estamos hablando de cosas importantes y dentro de la amplitud, inmensidad de nuestro cerebro, una de las partes que tiene mucho que ver en todo esto es nuestro sistema límbico, ¿no? Las redes de neuronas tan interesantes e importantes a la hora de querer analizar cualquier comportamiento humano. Desde este ámbito, el sistema límbico como el centro, ¿no? Donde están las emociones, que normalmente vinculamos con lo irracional, aunque ya saben ustedes que de esto podríamos hablar largo y tendido. Sin embargo, las consecuencias de todo lo que está ocurriendo en el sistema límbico afectan muchos procesos y que teóricamente no pasan por ser componentes vinculados al emocional. Ahí aparecen factores como memoria, factores como aprendizaje, una serie de utilidades que queremos tomar en cuenta. Dicho de alguna manera, el sistema límbico se ha convertido, con todo lo que la investigación nos ha enseñado a todos nosotros, es que es una especie de juez, ¿no? Que determina lo que merece ser aprendido y el modo en que ha de ser memorizado, dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que vinculamos a cada situación que estemos procesando. Es decir, que el sistema límbico como tal acaba siendo un aprendizaje, un valor positivo o negativo de cada situación en función de las experiencias que estamos viviendo. Por eso está en continuo movimiento. Y en concreto, 4 partes de donde llegan decisiones que sí nos interesan para neuromarketing, que es a las que quiero llegar. Cuando hablamos del hipotálamo, muy vinculado a las emociones, del hipocampo, muy vinculado a la memoria, de la amígdala, las amígdalas como mecanismo de respuesta emocional, o la corteza orbitofrontal, ¿no? Donde vamos a tener todas las órdenes emocionales que se lanzan hacia la corteza, hacia lo que es el lóbulo frontal principalmente, ahí empiezan a pasar cosas. Y ahí ya sí vamos a medir. Cosas que queremos hacer de forma contextualizada, de forma correcta. Y encontramos un parámetro que quiero compartir con ustedes, que lo conocen, pero que es de especial utilidad en neuromarketing. La simetría frontal o la simetría prefrontal, dependiendo, cada país se destaca pronunciado de una forma o de otra. Estamos hablando de la relación que tiene, esta relación inversa de alfa, normalmente se mueven estas ondas de 8 a 12 hercios, con la actividad propiamente cortical, ¿no? Determinando que se han llegado a realizar multitud de investigaciones que han probado que hay una correlación, que cuanto más actividad cerebral hay, la actividad de alfa desciende, se produce la siguiente reacción. Cuando alfa disminuye, se refleja un mayor compromiso, aproximación, aprobación, es decir, un interés del individuo. Cuando alfa aumenta, disminuye la actividad cortical, lo que se produce es un distanciamiento o evitación hacia el contenido.
Y esto es lo que medimos con dispositivos como los que ahora también les voy a mostrar. Así que, como todos ustedes saben, teniendo más actividad cerebral hay menos poder alfa, menos actividad cerebral, más poder alfa. Al final, traducido es un dato, la asimetría frontal. Poder medir esta característica, luego en la parte final veremos algún vídeo de algunos de nuestros trabajos viendo cómo esto va funcionando en tiempo real, nos permite determinar hasta qué grado lo que la persona está viendo, sea un vídeo, sea unas imágenes fijas, sea un texto que está leyendo o sea una interactuación como la que podemos estar teniendo ahora, aunque sea de forma virtual. Lo que está pasando aquí está determinando, sin necesidad de que nadie nos pregunte, algo que nos aproxima, nos interesa, nos gusta o nos distancia, rechazamos y no nos gusta. Esa es una variable esencial. No es la única, ni mucho menos, pero una de las variables esenciales que tenemos a la hora de determinar en cómo funciona nuestro cerebro y cómo incide, hasta qué grado poder determinar si algo nos gusta más o menos, estará dejando una huella emocional positiva o negativa dentro de nosotros. Siempre hablando en términos de comportamiento de consumidor, evidentemente sin entrar en otro tipo de planteamientos vinculados a aspectos psicológicos o de salud o de enfermedades que quedan reservados exclusivamente para ustedes en su profesión directamente. Un ejemplo de estos cambios, de estas percepciones, de cómo pensamos que actuamos y en realidad cómo actuamos, aunque no coincida con lo que pensamos, lo tenemos con un ejemplo que probablemente muchos de ustedes han conocido y que nosotros hemos tenido también la oportunidad de realizar en nuestro laboratorio en sentido literal, ¿no? Que es el qué le pasa a nuestro cerebro cuando probamos los alimentos. Algo tan simple como eso, ¿no? No sé si algunos de ustedes seguro que serán amantes del café y tendrán por costumbre tomar un buen café, probablemente en la mañana o a lo largo del día, quizá otros no tanto, pero la verdad es que es una bebida que genera muy buenas sensaciones. Bueno, pues para cualquiera de nosotros, pero especialmente si disfruta del café, piensa en esta situación. Estamos en un lineal, en un supermercado, vamos a cualquiera de las cadenas y estamos en la sección de café y nos gusta el café. Y de repente vemos allí unos envases de café envasados con envase ecológico, con una lectura de café orgánico, justo, bueno, evocando una procedencia de un país latinoamericano adecuado, donde sabemos que se hace un buen café, que ha sido, bueno, ha sido con aroma frutal, ecológico, bueno, todo lo que leemos es de eso que dice, yo ya quiero ese café, yo ya quiero ese café porque lo estoy tomando, está ahí el envase. Y también en esa zona encontramos otros envases de café de los que podríamos decir, sin hacer juicios de valores, que son cafés más normales, más que se venden por precio y que se pueden considerar, al menos externamente, como cafés de menor valor y, en fin, menos buenos. ¿Dónde vas a comparar? Bien, sobre esta duda, ¿hasta qué grado eso se puede percibir? Se han hecho muchos estudios. Este que les menciono lo pudimos compartir en el laboratorio hace apenas un año. Cogimos algunas personas que sí tienen por costumbre disfrutar del café, es decir, expertos en café consumiéndolo. No hablamos de expertos a la hora de catar, sino sencillamente expertos consumidores. Sobre, ¿distinguirías el sabor de ese buen café con ese origen orgánico, maravilloso, frutal, del café más de batalla? De estos cafés que uno podría pensar que se hacen para ser capaces de despertar a un zombie. Bueno, pues allí se le puso a las personas en turnos separados 2 tazas de café idénticas, sin ningún truco, 2 tazas de porcelana blanca con su café. Las personas lo probaron y el resultado en su inmensa mayoría fue el siguiente. Lo distinguiría a personas habituadas a tomar café, decían, claro, anda que no se va a distinguir, eso es muy fácil. Y ahí estaban tomando el café y tomaron el primero de estos cafés, su primera taza de café, y rápidamente identificaban como que esta era la del café más malo, vamos a llamarlo así, si me permiten la expresión. Más crudo, amargo, en fin, este café, este ve que es este que era como más barato, ¿no? Más económico, este era el café más normal. Y ahora después tomaban su segunda taza y automáticamente la percepción era muy superior. Esto sí es café de verdad. Estaba claro, este es frutal, es delicioso, claro que hay mucha diferencia. El de antes estaba bien, pero este se nota mucho más y empiezan a salir adjetivos de nosotros para la hora de definir lo que estaban tomando. Claro, como muchos de ustedes pueden imaginar, para este momento estarán diciendo, pero tenía que haber si era una investigación, algún truco, ¿no? Alguna variable. Sí, no había ningún truco. Sencillamente en las 2 tazas había el mismo café. Era el mismo. Pero además en las 2 tazas había el mismo café, el que podríamos considerar más económico, más barato, ¿vale? El que tenía que ver de esa forma. Así que los dos eran el café de menor nivel. Y sin embargo las personas teóricamente se decantaron por el segundo, que estaba significativamente mejor que el primero.
¿Qué había pasado? Bueno, pues lo que había pasado es lo que nos habría pasado a usted y a mí en la mayoría de los casos que estamos aquí hablando. Y tiene que ver con que fue nuestra propia parcialidad desarrollada en el cerebro hacia un mejor café el que hizo a la mayoría de los participantes experimentar diferencias de sabor que en realidad no estaban allí físicamente. Así de simple. Porque cuando bebemos una taza de café, cualquier otro producto que estemos ingiriendo, detectamos esa taza de café por los receptores de nuestro cuerpo. Una información que se va convirtiendo en información luego para las neuronas en nuestro cerebro. Así que percibimos los colores que nos pueda estar llegando a través de longitudes de onda de luz. Percibimos los sabores a través de las moléculas, que en este caso en el líquido, en el café, pues son detectadas por los receptores en nuestra boca. Percibimos en el aire las moléculas que tienen que ver con toda la nariz, aquellas detectores que convierten los olores en algo como tal, y por lo mismo el tacto nos da la temperatura, el sonido, en fin, nuestros sentidos están funcionando cuando estamos tomando ese café. Bueno, pues todas esas informaciones son detectadas por los receptores y convertidas en señales entre neuronas en el cerebro. Pues claro, sencillamente esa parcialidad llevó a los participantes a detectar el primero y de manera natural asociar que el segundo tendría que tener un sabor diferente y mejor. Por lo tanto, las personas, todos nosotros, tendemos normalmente a pensar que lo que experimentamos de una forma consciente debe ser un verdadero reflejo absoluto de la realidad. Pero sabemos que no es tal que así. Hay muchas etapas de interpretación neuronal entre el elemento físico y lo que es la experiencia consciente del mismo. Lo que significa que a veces esta experiencia consciente de la que podemos estar hablando no refleja esa realidad en absoluto. Así que, ¿qué es lo que había pasado aquí? Pues sencillamente que hay impulsos físicos que llegan a ser tan débiles que simplemente no pueden romper la barrera para ingresar en nuestra mente consciente, como ustedes saben, mientras que esa información a la vez puede ser torcida en el camino, atravesando prejuicios ocultos que tenemos de cualquier tipo. No hablamos ahora porque sean inmensos o de carácter crasamente negativo, sino sencillamente tenemos percepciones. Piensen hablar de cualquier producto que tiene la vainilla, ya de manera natural nos suena a que tiene que ser algo dulce. Hasta con trabajos de investigación que se han hecho con catadores, así ha resultado. Uno prueba la vainilla, dulce, qué agradable. Y sin embargo, la vainilla, como sabemos, no tiene sabor dulce. Pero al estar presente en los dulces de manera habitual, hemos generado un aprendizaje a que algo con vainilla ya conlleva ese dulzor. Incluso a la hora de determinar físicamente el sabor, ¿saben ustedes? Si le preguntáramos a personas que toman azúcar o edulcorantes artificiales, bueno, los edulcorantes que se ponen como sustitutos del azúcar, para muchas personas es más o menos difícil distinguir cuando hay uno de otro. Más o menos en algunas investigaciones que se han hecho, se ha visto que literalmente el 50% de ellos no llegan a identificarlo. Y para el otro 50% suele ser difícil. Sin embargo, cuando intentamos medir esa respuesta dentro de nuestro cerebro con un electroencefalógrafo, sí se percibe con facilidad la diferencia del edulcorante artificial con el azúcar. ¿Por qué? Bueno, pues sin entrar en detalles innecesarios en este tiempo limitado que tenemos, estaríamos hablando del tiempo que pasa y que transcurre desde que los alimentos llegan a nuestra lengua hasta que nuestro cerebro descubre el sabor de lo que hay. Como saben, en los primeros 100 milisegundos, nuestro cerebro ya ha identificado lo que ha ocurrido. Y sin embargo, necesitamos medio segundo más, 5 veces más de tiempo, para llegar a identificar de forma consciente ese mismo punto, el sabor o aquello que estemos determinando que hayamos ingerido. Así que al menos 5 veces más de tiempo para determinarlo de forma consciente. El resultado, pues es que cuando miramos por dentro, las respuestas son mucho más claras, mucho más nítidas. Y al final aparecen personas como usted y como yo, que tenemos una serie de mecanismos de respuesta, ni por buenos ni por malos, sencillamente que nos diferencian, nos hacen singulares, que nos crean preferencias, nos crean a favor de esto o de aquello, sea un producto, sea una marca, o sea de una puesta en escena, donde vamos a ser influidos positivamente o no a la hora de comprar. Pero si lo llevamos a cualquier otro tipo de producto, pensemos, por ejemplo, para cerrar esta parte, en alimento como algo tan habitual como la pasta, ¿verdad? Lo conocemos, ¿no? Si hablamos de pasta y pensamos macarrones, espagueti, cualquiera de las múltiples pastas que normalmente suelen gustar mucho a muchas personas en cualquiera de sus variedades, pues pensamos en la pasta y si pensamos en ella como un producto así, sencillamente preparado en una bolsa, un packaging sencillo, de
una cosa. Pero si ahora tuviéramos que ver, por ejemplo, este diseño que les comparto, que tiene que ver con la línea del Pastificio Martino, que es una marca italiana, probablemente automáticamente puede romper el esquema que tengamos de la pasta. Es decir, bueno, pero esto tan elegante, evocando a Italia, todo esto, ¿es pasta? Pues sí, pues sí. Y si además, de hecho, si lo llevamos en la pasta, pues ahora avanzamos y veremos que nos encontramos con pasta de Dolce & Gabbana, que quizá algunos de ustedes la conozcan. Y automáticamente pues nos sorprende ver llevado la moda, el diseño, una marca asociada por glamour a otro tipo de cosas, que la podemos asociar más a otro tipo de consumo, de espacio abierto de compra y así sucesivamente, nos encontramos una marca moviendo así la pasta. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que probablemente cuando vemos este tipo de pasta así, pues se evocan en nosotros otro tipo de percepciones diferentes a cuando sencillamente vemos la pasta en un envase de plástico transparente, un packaging transparente, con una marca en rojo y sencillamente describiendo el tipo de pasta que es. Así que aquí estamos en este tipo de envase conectando glamour y la huella emocional que una marca, como en este caso Dolce & Gabbana, como cualquier otra, que podríamos ver con algo como en la pasta y creando ese tipo de respuesta que nuestro cerebro, a la hora de determinar el sabor, va a ser influido por este tipo de respuesta, por este tipo de packaging, por este tipo de mensaje que ha sido diseñado para persuadir a los sentidos a una pasta que, hombre, con estos envases tiene que ser mucho más italiana y tiene que ser mucho más sabrosa. Esta sería la primera respuesta que se daría en el caso de muchas personas, ¿no? Tal y como estamos hablando. Pues bien, ¿cómo podemos nosotros medir, dejando ya este apartado de nuestro comportamiento cerebral y demás, ya entendida la necesidad de identificar qué pasa dentro? Porque lo que pasa dentro no tiene que ver con lo consciente, sino con otras muchas cosas que nos mueven, que acabamos elevando a la parte consciente o racional en cierta medida, pero que en realidad hay muchos motores dentro que pueden haber influido en la decisión final. ¿Cómo podemos medir el neuromarketing de forma fiable, con precisión, evitando sesgos? Pues bien, pensamos en el carro, ¿verdad?, con el que ustedes se hayan movido hoy, su carro habitual, cuando pensamos en nuestro vehículo, ¿verdad? ¿Cuántas ruedas tiene su carro? No hay ningún truco, aquí no hay nada de investigación, ¿verdad? 4. O quizá alguien diga, bueno, 5, porque también está la de recambio, ¿verdad? La de repuesto. Muy bien. Tenemos nuestro carro con 5 ruedas, 4 para la de recambio. Bien, ¿por qué nunca compramos un carro que de momento traiga solo 2 ruedas y ya más adelante, cuando tengamos más recursos, le ponemos las otras 2? No existe, ¿verdad?, esa posibilidad. ¿Por qué? Sería absurdo, porque el carro no funcionaría bien, porque tiene que tener 4 ruedas. O caminamos con las 4 ruedas o no caminamos, ¿correcto? Claro, pues recuerden que en neuromarketing, cuando aplicamos neurociencia a investigar el comportamiento del consumidor, ocurre exactamente igual. Ocurre exactamente igual. También vamos a trabajar con diferentes herramientas, en concreto con 5, pero las tenemos que poner a la vez, igual que en nuestro carro, la rueda. Porque si solamente utilizamos una o dos de las que ahora les voy a compartir, pues probablemente obtendremos una información fiable, pero incompleta. Nuestro carro no andará equilibrado, no andará sacando su máxima potencia. Muy bien, ¿qué herramientas son las que hoy día utilizamos habitualmente en una unidad móvil completa de neuromarketing a la hora de investigar? Bueno, pues algunas probablemente las conocerán por referencias. Yo tengo aquí algunas de ellas. La primera herramienta de la que vamos a hablar son los electroencefalógrafos. Electroencefalógrafos como este que tengo aquí, ¿verdad?, que tiene que ver, ustedes lo conocen bien también por su trabajo, una diadema. En este caso las utilizamos de 14 canales, no utilizamos de 5 ni de 7, sino de 14, y estamos hablando de una diadema donde estamos obteniendo información cerebral de cada uno de los puntos de nuestra corteza cerebral, del neocórtex. ¿Qué información vamos a recoger con este dispositivo? Con este dispositivo, que no va conectado a un gorro de goma con gel que dañe, bueno, iba a decir nuestro cabello, el mío no tiene posibilidad de ser dañado, pero seguro que muchos de ustedes sí tendrían esa ocasión. Bueno, pues entonces no perjudica, porque estamos hablando de dispositivos que ya trabajan sencillamente con soluciones salinas y se pueden poner incluso con personas con cabello sin ningún tipo de problema y recoger información. Esa información que se recoge nos va a dar variables tan importantes como el nivel de engagement, de compromiso, la dirección consciente de la atención que la persona está teniendo sobre lo que está viendo, sea que lo está leyendo, que está interactuando en un celular o en una tablet con ello, o donde lo esté viendo, o si es en una tienda.
Nos va a dar su nivel de compromiso. Nos va a dar el nivel de interés. Y todo esto es información que extraemos de su actividad cortical. Nos va a dar el nivel de interés, menor o mayor. No nos va a decir solamente si lo tiene o no lo tiene. Nos lo va a marcar en una métrica que nos va a permitir detectar la intensidad del interés. Nos va a dar también las respuestas de atención de corto plazo. Nos va a dar las respuestas de estrés y también con este mismo dispositivo vamos a extraer los niveles de asimetría frontal. Es decir, ¿recuerdan? Hace unos minutos hablábamos del nivel de aproximación o distanciamiento con el que estamos interactuando con algo. Es decir, al fin y al cabo, la respuesta de aquello que estamos haciendo, viendo, tocando, comiendo o comprando. Bueno, pues esta sería la primera rueda de nuestro carro, el electroencefalógrafo, imprescindible para determinar lo que está ocurriendo, manteniendo esa naturalidad y esa libertad que nos da estar hablando de un dispositivo que pesa apenas 50 gramos. Dentro de todo esto, recordamos que estas mediciones además las vamos a hacer también en tiempos actuales. Me permiten aquí solamente incorporar una imagen de una de nuestras investigaciones recientes, montando la unidad móvil completa, en este caso en un espacio cerrado de consumo, y como ven, pues estamos viendo a la persona con su electroencefalógrafo, pero ya son mediciones hechas en tiempos de COVID-19, con distanciamiento social, con limpieza, desinfecciones, y no estamos hablando de algo reservado solo para las épocas en las que no tenemos que convivir con periodos tan poco agradables como el que hemos mencionado. Habíamos hablado de nuestra primera herramienta, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el electroencefalógrafo. ¿Hablamos de la segunda rueda de nuestro carro? Bien, aquí vamos a hablar del Eye Tracker móvil. Recuerdan que dijimos que ver implica relacionar, siempre. Pues como ver implica relacionar, para eso también disponemos de una herramienta que tengo aquí para mostrarles, que es esta. Me quito mis lentes habituales y es esto que ven. Quizá algunos de ustedes lo conocen. Este es un dispositivo de seguimiento ocular, un eye tracker móvil. ¿Qué información vamos a extraer de aquí? Pues esta es una herramienta que también estamos hablando de un peso en torno a los 30 gramos, que le vamos a colocar a la persona, tal como yo lo tengo puesto ahora. No hay más, va conectado a un pequeño dispositivo que va en el bolsillo. Me permite mantener mis manos libres y este dispositivo tiene por dentro, por esa línea gris que ustedes verán por ahí probablemente, hay sensores que conectan con mi pupila y van a hacer un mapa ocular con precisión. Tanto que imagínense que si fueran ustedes los que lo tienen puesto y en este momento se estuvieran fijando en la cámara central que hay aquí y tuvieran ustedes puesto este dispositivo, veremos que se han fijado justo en ese punto. Es decir, el mapa ocular que hace es de alta precisión, sobre el punto y la coma. Nos va a permitir recoger con las cámaras de pupilometría que tiene dentro el mapa ocular, con la precisión y a la vez asociarlo junto con esta cámara que hay aquí a todo lo que la persona tiene delante. ¿Imaginan? Es decir, un dispositivo que no me limita y que está recogiendo todo aquello que yo tengo delante de mí, sea en una pantalla, sea en un celular o sea en una interacción, libremente, y a la vez está haciendo el mapa ocular. Y de aquí vamos a sacar información muy interesante. Un dispositivo tan simple como este. Vamos a sacar información como número de fijaciones oculares que la persona ha realizado. Detalle importante. Recordamos, ¿verdad?, que las fijaciones oculares son a nuestro cerebro como extracción de información, lo mismo que si estuviéramos hablando de un sándwich, los mordiscos que le damos al sándwich, es decir, lo que estamos ingiriendo. Por lo tanto, dentro de un mismo espacio de tiempo, un minuto, que estén ustedes mirando algo, cualquiera de nosotros, no todos hacemos la misma cantidad de fijaciones oculares. Hay diferencias significativas en función del grado de interés, de implicación o de atención que lo que estamos viendo capte en nuestro caso. Las fijaciones las vamos a recoger en cantidad y en duración. ¿Cuántos milisegundos ha durado cada fijación ocular y cuántos de promedio? Eso es una medida esencial para saber si la persona ha llegado a identificar lo que tenía ante ello, si lo ha visto de forma consciente o inconsciente, si ha registrado esa información, aunque apenas pueda hablar de ello, porque todavía no lo ha procesado de una manera racional, por decirlo de forma simplista. Vamos a poder registrar también las revisitas visuales. Cada vez que la persona, nuestro cerebro nos lleva a volver a ver algo que ya habíamos visto dentro de ese mismo proceso de visionado, porque en realidad nos ha interesado, aunque todavía no seamos conscientes de ello. Nos va a dar parámetros de dilatación pupilar. Parámetros de dilatación pupilar que son mecanismos de interés, de respuesta cerebral. Y también nos va a dar el mapa completo de cuánto hemos tardado en llegar aquí o aquí. Solo por poner un ejemplo muy simple, ¿verdad? Pensamos en un spot, un comercial de televisión de 20 segundos, normalmente, ¿no? Lo que suelen durar.
un comercial de 20 segundos. Poder llegar a determinar qué ha visto la persona en el spot es esencial. Saber qué no ha visto es tan importante como lo que ha visto, porque lo que no vemos no existe, aunque esté delante de nosotros. Así de claro. Entonces significa que llegar a determinar esto es importante. Pero piensen todavía, si el mensaje clave de ese espacio yo lo tengo que ver al principio y lo acabo viendo en el segundo 18, tengo muy poco tiempo de reacción y de asimilación, mientras que si se identifica desde el principio, será mucho más motivador. Por lo tanto, estamos hablando de herramientas que nos van a permitir distinguir cuál es la efectividad real de cualquier contenido. Recuerden, sea imagen, texto escrito, audiovisual, un video, cualquiera de las cosas que estemos viendo o en un escenario de libertad. Esta era la segunda herramienta. Ya llevamos 2 ruedas de nuestro carro, el electroencefalógrafo y el eye tracker móvil. Pero también tenemos el eye tracker fijo. El eye tracker fijo es esencialmente igual que lo que acabamos de decir, pero es una barra tal como esta que tengo aquí, esta que están ustedes viendo. Esta barrita se coloca en la parte de abajo de la pantalla. Esta es la que utilizamos para medir todos aquellos contenidos que la persona está viendo en una pantalla. Es decir, porque recuerden, todo lo que se puede ver en una pantalla se puede medir. Y así que un eye tracker como este está llevando dentro cámaras de pupilometría, sensores para hacer los calibrados. Este es un detalle importante, ¿eh? Todos estos dispositivos hoy día permiten hacer un calibrado inicial, porque cada persona, cada uno de nosotros, tenemos un movimiento diferente en la vista. No podríamos medir con el mismo dispositivo su vista y la mía sin antes calibrarla, porque podríamos estar llegando a la conclusión de que una persona está mirando aquí cuando en realidad está mirando aquí. Entonces, el calibrado nos permite unificar. Y ahora en el eye tracker fijo, al igual que en el móvil que hemos visto antes, nos va a permitir ver en la pantalla su efectividad. ¿Qué información obtenemos? Pues imagínense que hemos puesto este dispositivo a una persona que entra a un espacio comercial. Estas imágenes que les comparto ahora son reales, de trabajos realizados desde nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, la persona ha entrado en este superficie de retail, este en concreto es un trabajo aquí en España, es una cadena líder en Europa, en equipamiento deportivo, y como ven, nos permite, la persona ha entrado moviéndose libremente, con sus manos libres, con su eye tracker puesto, se ha movido hacia donde quiere. Bueno, pues podemos analizar que mientras que ha circulado por este pasillo, cada uno de esos recuadros son las áreas de interés en las que nosotros hemos dividido porque son la parte clave que la empresa quería investigar. Vamos a saber cuántas personas se han fijado en ese rótulo, cartel, prenda, en ese estante, en la parte alta, baja, si el precio ha llamado la atención o no. En fin, la lista es interminable para enumerarla. Pero queremos medir la efectividad. Sabremos cuántas personas lo han visto, cuántas fijaciones oculares han hecho, qué porcentaje de tiempo del que han estado delante del lineal han estado recogiendo información. Sabremos también cuántas revisitas visuales han hecho. Sabremos cuánto han tardado en llegar a ese área de interés desde que ya estaban ahí, cuánto tiempo han tardado en identificar el estímulo emocionalmente competente y así sucesivamente, hasta el punto de crear incluso espacios comparativos y poder medir, como habitualmente hacemos en nuestros trabajos, hoy este escenario, esta noche se cambia el showroom y mañana medimos un escenario con algunos elementos cambiados para ver si hay más o menos efectividad. Como ven, no hay nada de manipulación, sencillamente es pura identificación de las respuestas emocionales, de la extracción de información visual, en este caso con el eye tracker, que hace el individuo para poder conectar con lo que necesita, para poder darle la mejor respuesta a sus expectativas y poder satisfacer y que ambas partes, el que compra y el que vende, queden satisfechos. Veamos otro ejemplo. Pasamos ahora a una imagen que tiene que ver, este es un pantallazo, una imagen de una interfaz de una página web, en este caso de una cadena de seguridad líder en Europa, también presente en Latinoamérica. Esto sería lo que usted vería hoy mismo si entrara en su página web, a la hora de buscar alarma, seguridad, transporte de cash, etcétera. Esta es la página. Bueno, si nosotros vamos a medir la experiencia del usuario, vamos a medir esta experiencia luego veremos un vídeo, ¿no?, de cómo la persona está navegando libremente dentro de la página web. Aunque el usuario está viendo esto, nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a descomponer la página en todas estas áreas de interés que ustedes tienen delante, porque podemos descomponer tantas áreas de interés como la empresa necesite. Y recuerden que no estoy hablando en términos comerciales, no pretendo comunicar un proyecto de venta de nada, sino que ustedes identifiquen con la mayor transparencia posible la auténtica utilidad de herramientas que tienen muchos usos, como hablaremos en la parte final. Yo descompongo las áreas de interés porque quiero saber qué ha pasado en cada una de esas áreas. Si ese texto, esa fotografía,
ese banner, esa letra más grande, más pequeña, el fondo negro, la letra amarilla, y todo esto ha servido para algo. Y luego, una vez que ya lo hemos medido, pues además ahora podremos ver los resultados. Es decir, podremos ver cuántas personas han visto, cuántas personas han entrado, en qué orden han entrado. Antes lo hemos visto en el pasillo de un lineal, en una superficie de un retail, y ahora estamos hablando de una experiencia de usuario en un sitio web. Pero son las mismas utilidades. Saber qué información está extrayendo la persona desde su extracción de información visual, sus fijaciones oculares, a través de la fobia, qué está entrando dentro de la persona de forma consciente o en su subconsciente. Bueno, pues ya llevamos 3 ruedas de nuestro carro, pero vamos a por la cuarta. La cuarta tiene que ver con el análisis de expresión facial. El software de última generación, en particular nosotros utilizamos 2 sistemas con inteligencia artificial que permiten leer lo que pasa en nuestro rostro, las emociones que se proyectan en nuestro rostro. Microgestos, miles, Tenemos, en un rato de conversación, tenemos miles que no llegamos a percibir a veces ni de forma consciente, pero es un software preparado para determinar los niveles de happiness, la felicidad, bienestar de la persona, la sorpresa, el temor, la ira, el miedo, en fin, las emociones que están universalmente aceptadas, que se extraen, y esas también las vamos a estar extrayendo con la cámara que está colocada en el dispositivo, en este caso en la pantalla, sobre la que la persona está viendo. Ah, pero hay un detalle importante que no les he dicho, muy importante. Es que además todo esto, en neuromarketing lo hacemos sin recoger datos personales. No grabamos a la persona. Ninguno de estos dispositivos recoge imágenes. Hasta la cámara que recoge el análisis de expresión facial, imagínense que esta videoconferencia la estuviéramos compartiendo así y ustedes hubieran entrado a esta sesión, que no es el caso, a través de un link, y que ustedes hubieran aceptado que se interpretara sus emociones. Bueno, pues eso habría servido para que ahora se pudiera interpretar después cuál ha sido su nivel de interés, de aburrimiento, de satisfacción con lo que hemos estado haciendo. Pero no nos quedarían grabadas sus imágenes. La persona no puede ser ni identificada ni identificable. Se convierte en metadatos directamente. Son procesos que decodifican y el propio sistema nos va a decir si la persona que está delante es hombre o es mujer, nos va a dar su franja de edad y nos va a decir lo que ha ocurrido. Así que esta es una cuarta herramienta de nuestro carro para que éste siga andando. Pero nuestro carro, como igual que los que tienen también la rueda de repuesto, de recambio, nosotros también tenemos una quinta rueda y tiene que ver con la siguiente parte, los medidores de actividad electrodermal, los GSR. ¿Recuerdan las máquinas de la verdad? De los programas, de los espías, a ver si dicen la verdad o mienten. Bueno, todos estos sistemas muy dramatizados en cine, al final se extraen de lo que tiene que ver con toda la medición del sistema nervioso periférico, lo que tiene que ver con la respuesta. Señalo así a la mano porque es la parte más permeable, tanto la piel de la palma de la mano como la de los pies. Se utiliza más la de las manos por razones obvias, donde se nos colocan 3 sensores, 3 pulsómetros, donde directamente se va a recoger a través del ritmo cardíaco y la sudoración los picos de atención que nos genera aquello que estamos viendo, oyendo, sintiendo, palpando, sea lo que sea que estemos haciendo. Y entonces toda esa actividad nos va a decir 3 datos. Fíjense qué interesantes. Si ha habido o no picos de atención y en el momento en el que se producen. Imagínense lo que es esto a la hora de cualquier contenido o a la hora de medir el impacto de una clase en un auditorio de alumnado, etcétera. Lo que ha ocurrido. Segundo, ¿de qué intensidad han sido los picos? No solo saber si se han producido, si han sido de 0,115 o de 0,343 o de 0,700. No es lo mismo, la intensidad denota una respuesta de interés muy significativa. Y luego nos va a dar un promedio de picos minuto para poder homogeneizar toda la información. ¿Imagina? Esta es la quinta herramienta. Así que todas estas herramientas, todos estos dispositivos, tienen como virtud que puedan y se les haga trabajar de forma simultánea, como pueden ver en estas imágenes. Es decir, aquí ven uno de nuestros trabajos, en concreto es un trabajo hecho a principios de este mismo año. Estas fotografías corresponden a Buenos Aires, Argentina, y tiene que ver con la unidad móvil, que en este caso, esa mesa que ven negra donde está sentada una de las participantes, que no deja de ser una persona, un público objetivo real que fue invitado a participar allí, y como ven en esa pantalla, ven la barra negra que hay abajo, en esa foto, esa barra negra es el eye tracker que les he enseñado. ¿Ven la cámara que hay arriba de la pantalla?
Correcto, pues esa cámara es con la cual se está recogiendo todo el análisis de expresión facial de la persona. Ven en la cabeza de la señorita en su diadema de 14 canales para extraer la información de forma no invasiva. Sencillamente mide, detecta, no lanza nada, ninguna corriente, sencillamente recoge lo que se produce. Y como verá, en su mano izquierda tiene una piececita blanca, ¿verdad? Un shimmer que tiene que ver con el detector de la actividad. Bien que la persona navegue en la página web con su mano derecha sobre el mouse o viceversa, al final estamos hablando de todas las herramientas simultáneas. De esta forma, vamos a saber, sin preguntarle nada a la persona, qué ha visto, qué ha sentido, qué le ha gustado, qué le ha decepcionado, qué le ha aburrido. En suma, hasta qué grado esa huella emocional está siendo profunda o no, positiva o no. Y en la imagen de la izquierda ven a la persona en el mismo espacio, moviéndose, interactuando digitalmente con las pantallas. En este caso es para extraer entradas, es el hall de un espacio de ocio, para sacar sus tickets y para la manera en que se hace para ver la usabilidad del sistema. ¿De acuerdo? Así que el poder utilizar todas estas herramientas hacen que el neuromarketing, estábamos contestando a esa pregunta, primero era el qué es, lo vimos en la primera parte de este tiempo que estamos compartiendo, y luego pasamos a la siguiente parte, que ha sido detallar el cómo se hace, y de eso seguimos hablando. Es esencial que todos los dispositivos funcionen de forma simultánea. Sí, lo he mencionado antes, pero me permiten, sin querer ser pesado, que me reitere en este asunto, porque imagínense por un momento que cualquiera de nosotros, estamos usted y yo, haciendo una investigación de inteligencia de mercado con estos dispositivos. Y solo tuviéramos el electroencefalógrafo, lo que le he enseñado, esto, y se lo ponemos a la persona. Piense por un momento, le ponemos delante una pantalla, vamos a simplificarlo, y que esté navegando en la web. Cuando la persona haya terminado de navegar por la website, miramos los resultados y podremos saber, caramba, ha habido un momento que el compromiso ha sido muy alto. Y veremos un momento en que a lo mejor el interés ha sido máximo. Y otros momentos en que la persona se ha estresado. Y otro momento en que la persona pues estaba literalmente desinteresada. Bien, bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Pero ¿qué decisiones podemos tomar con eso? Ninguna. Es decir, no hemos identificado respuestas, pero no qué lo han causado. Tenemos los efectos, no tenemos las causas. Por lo tanto, es esencial. Cuando hacemos funcionar a todos los dispositivos, como ustedes bien han podido identificar, nos va a permitir saber si en el segundo 3 de ese momento de la interacción o en el segundo 7, la persona ha visto algo que le ha generado, si le ha generado pico de atención, si le ha generado agrado, en suma, para no extenderme indebidamente, nos va a permitir conectar las causas con los efectos emocionales que pueden consolidarse en sentimiento que la persona está teniendo por atención o por desatención, por auténtico interés o por la falta de él. Fíjense, les comparto un pequeño detalle de una investigación que realizamos para una empresa del sector financiero, una entidad bancaria. En este caso se estaban midiendo diferentes factores, ¿no? Su comunicación, su website, sus folletos, sus catálogos, todo el brochure que tiene la empresa, que se coloca todos sabemos, en los bancos, los carteles, ¿no? Que se hacen para informar a los clientes de productos, ofertas, de productos financieros, etcétera. Ocurrió una cosa muy curiosa, ocurrió una cosa muy importante, pero le quiero comentar esta que nos pareció más curiosa solamente para que vean la importancia de sin preguntar y sin escuchar verbalmente lo que pasaba. Notamos que ante un determinado estímulo, un cartel, que en este caso tenía que ver una propuesta financiera para un tipo de crédito personal, para financiación personal, que se ofertaba en el banco, los hombres que veían el cartel reaccionaban de una determinada manera. Nada extraño, sencillamente el propósito principal de ese análisis tenía que ver con medir hasta qué grado aquello interesaba, no interesaba, es decir, tenía que ver con esto. Muy bien, no había mayor dificultad. Sin embargo, las mujeres que se sentaron a verlo tenían un mapa ocular relativamente similar, pero notamos que se disparaba su respuesta emocional a través del electroencefalógrafo y que se generaba un nivel también en su análisis de expresión facial de ira, de enfado, de un gesto de claro desagrado. Pero no se expresaba verbalmente, la persona estaba ante la pantalla viendo estas imágenes. Y la pregunta es, ¿qué estaba pasando? Cuando lo vimos nos sorprendió. Mirando atentamente aquel cartel, se pudo ver que la información que presentaba era una información que traía una preclasificación negativa de género de forma claramente involuntaria, porque lo había diseñado. Entonces, sobre las personas que estaban allí participando,
pues había una especie de nube donde tú te vas a gastar el dinero de tu financiación personal. Encima de la cabeza del hombre y de la mujer se habían colocado diferentes elementos. Los elementos que estaban encima de la cabeza del hombre era una casa, un inmueble, una vivienda, era un carro, era una computadora, eran fajos de billetes, es decir, una serie de factores materiales. Encima de la mujer, dentro de la misma nube, encima de ella, donde estaban como pensando en qué se iban a gastar ese dinero, esa plata, pues había cosas relacionadas con los niños, el carrito, flores, jardín, aspectos de la casa. Para los hombres aquello resultó invisible en su práctica totalidad. Se quedaron con la información que el cartel, el póster anunciador quería transmitir de la financiación. Sin embargo, para las mujeres rápidamente, en menos de un segundo, conectaban con ese posicionamiento de factores, conectándolo con la mujer y generaba un rechazo, pues consideraban, obviamente, que ellas no estaban solamente para esa parte, lo que tiene que ver con las labores de hogar, que esto ha avanzado mucho y desde hace muchos años hombres y mujeres compartimos las mismas metas, los mismos proyectos y las mismas expectativas también en sentido profesional o económico. Por lo tanto, en medio de eso, bueno, esto permitió a la empresa hacer una modificación del diseño de un cartel que claramente se había hecho con una intención honesta y no diferenciadora, pero en la práctica el resultado es que sí generaba una contraindicación a ese respecto. Así que nos va a permitir, recuerden, mirar más por dentro para actuar mejor por fuera. ¿En qué escenarios se va a poder utilizar? Recuerden, nos permite medir todo tipo de escenarios. Podemos medir experiencias de servicio, trabajos que hemos realizado para que vean la dimensión. Las reacciones que se tiene en una clínica dental cuando estamos allí esperando para saber hasta qué grado la decoración y la ambientación, lo que encontramos en la sala de espera antes de ser atendido, nos ayuda, nos pone más nerviosos, nos relaja o nos transmite seguridad o no. Hemos hecho también mediciones en espacios profesionales. O también cuando estamos hablando de un espacio de retail, imagínense si tienen ustedes que gestionar su retail, que fuera el caso, y poder llegar a determinar la efectividad de las pantallas. ¿Merece la pena poner pantallas? Es un alto coste cargarlas de contenido. ¿Merece la pena poner pantallas luminosas fuera con otro tipo de contenidos? ¿Cuántos carteles hay que poner? ¿En qué forma? ¿En qué tamaño? Etcétera. Son mil y una preguntas que ustedes como profesionales de marketing saben que hay que contestar y son inversiones de recursos que necesitan tener un retorno. Todo este tipo de cosas se están pudiendo medir satisfactoriamente, de forma no invasiva y no coercitiva, con consumidores que se mueven libremente por el retail o en el espacio web a través de su celular, de su tableta o de su computadora, si fuera el caso. Al final, ¿qué mensajes corporativos o comerciales dicen cosas interesantes y qué mensajes dicen cosas interesantes y conectan con el posicionamiento de marca? ¿Cómo podemos validar la efectividad de una campaña publicitaria antes de lanzarla al mercado? Después de estar lanzada, la vamos a poder medir con los resultados de venta, pero ya antes, para determinar el alcance y la parte presupuestaria a consumir. Bueno, son preguntas que obtienen respuesta de esta manera, igual en cualquier espacio online o virtual. Pero antes de pasar a ver algunos casos, trabajos que se han hecho con el ánimo de que puedan ustedes discernir la profundidad de la utilidad de lo que estamos hablando, quiero que hablemos un momentito de la imagen por resonancia magnética funcional, ¿verdad? El IRMF que todos conocemos y que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, habitualmente en multitud de fotografías, o quizá algunos de ustedes tienen que trabajar con este tipo de dispositivos con fines relacionados con la salud y algo verdaderamente importante, ¿no? Claro, ¿qué ventajas tiene esta herramienta? Hemos hablado de las ruedas del carro, esto que hemos estado diciendo coloquialmente, ¿verdad? Pero no aparecía esta herramienta. Entonces, ¿sirve o no sirve? Sí, sí, claro que sirve. Pero es importante recordar una cosa. Es importante recordar una cosa, que aunque sirve, pero no es la herramienta que más se está utilizando, y les comento por qué. La imagen por resonancia magnética funcional es un procedimiento para medir la actividad neuronal, ¿no?, a través de una monitorización que se hace. Todos conocemos estas máquinas que afortunadamente se pueden utilizar en muchas ocasiones para prevenir procesos de salud y ayudarnos a salir de momentos difíciles, ¿verdad? Pero al final lo que están monitoreando es el flujo sanguíneo dentro del cerebro, ¿no?, lo que se está monitoreando. Y eso es lo que hace que esta actividad, tanto eléctrica como química de las neuronas del cerebro, pues lo que está es asociado a una respuesta hemodinámica, ¿no?, que tiene la propia circulación en función de la demanda de oxígeno que se está haciendo en el cerebro según lo que está ocurriendo. Y es la sangre
que está circulando, la que se encarga de proporcionarle esta demanda de oxígeno al cerebro a través de la hemoglobina. Bien, no nos vamos a perder de muchos de estos detalles, además probablemente muchos de ustedes conocerán con más profundidad que nosotros mismos, pero lo cierto es que hay una diferencia en el nivel de oxígeno, de oxigenación en la sangre, en función de la actividad cerebral. Unas se activan más, otras se activan menos, ¿no? Y esto es lo que hace que, si tuviéramos que verlo visto en una pequeña gráfica, pues nos haga ver que cierta respuesta, pues cuando alguien está dentro de la máquina, pues se produce una mayor aporte de hemoglobina, por lo tanto hay un mayor volumen, en sanguíneo en este caso, y nos genera una serie de respuestas. Bueno, ¿qué ventajas o qué inconvenientes tiene el uso de la imagen por resonancia magnética funcional? Pues son muy breves, para cerrar este módulo. Por un lado, las ventajas, yo destacaría 3 de ellas, y tiene que ver que presenta un alto nivel de resolución espacial en lo que tiene que ver ofreciendo una imagen 3D del cerebro. Esto lo conocemos y también en términos de investigación, de neuromarketing, es realmente útil. Ofrece una gran cantidad de datos, muchísimo, porque es capaz de recoger múltiples datos de la actividad del cerebro de forma simultánea, con lo cual esta es otra de su utilidad. Y una no menos importante es que accede a las regiones más profundas del encéfalo. A diferencia de otras técnicas, como hemos estado hablando, en este caso permite registrar la imagen por resonancia magnética funcional, permite registrar incluso la actividad que se da en el hipocampo, la amígdala, en el núcleo accumbens, en fin, en una serie de partes a las que no llega habitualmente un dispositivo de electroencefalógrafo como el que hemos visto. Esas son ventajas. Bueno, pero eso está muy bien. Claro, que son ventajas. Pero ¿cuáles son los que podríamos llamar inconvenientes del asunto? Bueno, pues que en realidad se trata de una modificación indirecta, ¿no? Una medida indirecta que se hace de los resultados. ¿A qué me refiero? Porque en realidad la respuesta hemodinámica que se está produciendo dentro del cerebro es consecuencia de la actividad cerebral. No es la propia actividad cerebral lo que mide. Mide la respuesta hemodinámica que se produce. Bueno, bien, pero si me sirve para lo mismo, podríamos decir sí, pero viene un segundo factor y tiene que ver con las dificultades para poder estudiar procesos mentales rápidos porque hay un decalaje de tiempo. Es decir, esa respuesta hemodinámica que se produce tiene una diferencia que puede ser hasta de algunos segundos desde el momento que está ocurriendo hasta el momento en que es registrada por el proceso natural que el cerebro tiene. Y sobre todo, en términos de investigación de mercado, un tercer factor, un tercer inconveniente es su altísimo coste, elevadísimo, lo cual hace inviable en muchas de las investigaciones que requieren las empresas poder desarrollarlo, unido a la falta de contextualización que en este caso puede existir. Así que es una gran herramienta, pero no es la que habitualmente estamos utilizando por estos factores de implicación. Hemos hablado de 3 ventajas y de 3 posibles inconvenientes. Muy bien, pasamos ahora a una siguiente sección que tiene que ver con algunas investigaciones y con algunos trabajos que se han realizado para que vean, en resumidas cuentas, ahora, para que, si les ha merecido la pena a las empresas que lo han hecho, investigar y sigan ustedes verificando que detrás de todos estos procesos, la ética del neuromarketing, que muchos laboratorios, en muchos países nos esforzamos por aplicar rigurosamente, no pasa más que por la identificación de expectativas del consumidor y por el poder persuadir correctamente y cumplir con esas expectativas desde el lado de la empresa. Pensamos ahora, por ejemplo, en trabajos de investigación hechos. Recuerden que es importante recordar que todos los trabajos de investigación han de ser hechos en escenarios reales, bien contextualizados. Solo así podremos estar identificando utilidades reales. Porque si tenemos que medir, piensen solamente por un momento, si tuviéramos que medir la respuesta emocional a la compra de alimento, un nuevo envasado de alimento de un producto, si lo medimos un lunes por la mañana en una oficina, en un laboratorio, con personas a las que hemos contratado con ese fin, probablemente las cosas no van a funcionar como nos gustaría. Porque los datos que van a salir son ciertos, pero aun siendo ciertos, puede que no sean adecuados para lo que estamos pensando. Es decir, no se correspondan con el mismo sentir de la persona cuando va a comprar ese producto a la hora de comer o en la tarde o en el fin de semana pensando en la compra que va a consumir. Bueno, pues como ven aquí en estas imágenes que les compartimos brevemente, estamos hablando de un trabajo de investigación hecho para medir la experiencia del cliente en una entidad bancaria que se ha realizado, la realizamos el año pasado en diferentes países de Centroamérica, incluido, como bien pueden ver en esta imagen, en Panamá, donde disfrutamos muchísimo habitualmente. Otra de las imágenes pues tiene que ver con una medición hecha también en un espacio
cerrado con público real, al igual que en el caso anterior, a la hora de hacer un proceso comparativo de propuestas y de websites de diferentes entidades del sector financiero. O también podemos pensar a la hora de una investigación de mercado hecha en este caso en El Salvador, a la hora de medir en un espacio comercial, en este caso es un centro comercial, la respuesta emocional a diferentes contenidos, en este caso de un canal de televisión nacional en el país. O si lo que queremos es medir la experiencia de usuarios en Instagram. ¿Cómo vemos Instagram? ¿Qué destaca ante nosotros? ¿Qué es lo que se ve y lo que no se ve? Ahora mismo, como red social tan potente, ya mueve muchos recursos, muchos estímulos y muchas respuestas también vinculadas al comportamiento del consumidor. Bueno, pues hemos tenido el gusto de, hace apenas 3-4 meses, haber podido hacer una investigación completa, en este caso aquí en España, donde ver las respuestas y cuánto se ve de las imágenes, qué peso tienen los textos y una larga lista de asuntos muy interesantes que ha permitido reorientar y reordenar la manera en que muchas de las grandes empresas están utilizando el Instagram en este caso. O a la hora de medir, como en este caso en la universidad de otra universidad española, la Universidad de Valladolid, la respuesta a determinados anuncios publicitarios y así sucesivamente, el efecto arrastre de aquello que vemos con lo que viene antes, lo que viene después y así sucesivamente. Y de nuevo, siempre verán en todas las imágenes unidad móvil completa, usuarios reales, escenarios reales, para poder determinar sin sesgos cuál es el resultado y la respuesta verdadera que se está teniendo. ¿Cuáles son algunos de esos resultados que de manera sin revelar datos confidenciales de ninguna empresa, pero por quedarnos con la esencia de por qué sí es realmente útil para una empresa el aplicar este tipo de medidas? Pues fíjense, todos sabemos en cualquier espacio que si alguien nos atiende con una sonrisa, nos mira, y una sonrisa natural y nos dice buenos días, ¿en qué puedo atenderle? ¿Qué puedo servirle? O si me regala usted 2 minutos, por favor. Cualquiera de estas cosas, una sonrisa agradable es positiva. Eso no lo hemos descubierto con el neuromarketing, ¿eh? Hace siglos que el ser humano sabe de la influencia positiva que tiene que entre nosotros interaccionemos de forma afable, amable y con una sonrisa. Pero en este caso, una de las empresas para la que hicimos el trabajo quería saber cuánto influye una sonrisa en la persona que está enfrente, hasta qué grado le modifica su comportamiento y en qué aspectos. Y en este caso pudimos aislar hasta 2 variables. Fíjense qué interesante. Cuando la persona te está atendiendo, cualquier profesional, hombre o mujer, en su espacio, sea una empresa de servicios, sea en retail, sea en una entidad financiera, donde corresponda, cuando te atiende, cuando alguien nos mira así, se produce un cambio en el que lo está recibiendo. Pensemos por un momento que seamos usted o yo, el cliente, que va a verlo. Automáticamente nuestra dilatación pupilar aumenta entre un 20 y un 35%, más si la persona que está enfrente nos mira y de forma natural, sin mayores aspavientos, nos sonríe y su lenguaje, en este caso del rostro, nos está transmitiendo esa sonrisa sincera a la hora de poder atendernos. Hay un incremento de un 20 a un 35% la dilatación pupilar. ¿Pero qué ocurre con las fijaciones oculares? Hemos hablado antes de ellas, ¿verdad? Extraídas con el eye tracker. Bueno, pues pudimos registrar que cuando alguien nos atiende de esta manera, las fijaciones oculares aumentan más de 55 hasta 85 milisegundos más que cuando esa misma atención se producía con alguien que atendía de forma correcta, pero te atendía sin sonrisa y sin conectar contigo visualmente de esa forma. Es decir, el nivel de fijación ocular, las fijaciones aumentan su duración entre un 25 y un 30% más. Es decir, por resumirlo, mayor extracción de información, mayor implicación, mayor nivel de recuerdo, sencillamente si ante la misma propuesta, en el mismo lugar, con el mismo producto, al otro lado hay alguien que cuando usted y yo vamos, tengamos la edad que tengamos, porque estos parámetros de respuesta se recogieron en personas de diferentes edades, hay una conexión mucho mayor. Eso es una huella emocional positiva. Así que ya no se trata solo de saber que una sonrisa es agradable o ayuda o mejora el resultado, sino se ha podido cuantificar cuánto mejora la capacidad de interacción, de comunicación y por tanto los resultados si ese tipo de trabajo se realiza de una forma profesional, pero con estos elementos de comunicación visual. Qué interesante, ¿verdad? Esto ha permitido reorientar hasta las políticas de comunicación interior cuando lo que recibimos es tal como lo que le hemos mencionado de esta manera.
Entonces, vamos a cambiar de sector. Hemos visto el peso de la moda, perdón, de la sonrisa, y ahora hablamos de la moda. Por ejemplo, una empresa del sector de la moda, ¿para qué le podría servir? ¿Para qué le podría servir aplicar neuromarketing? Pues le contamos un caso y le vamos a ver los 3 niveles para los que les ha servido. Recuerden que no estamos hablando de forma comercial, sino estrictamente en utilidad para entender cómo todo lo que pasa en el individuo, en su rol de usuario, de consumidor, se manifiesta en acciones de consumo hacia afuera y que poderlas identificar nos va a permitir sintonizar mejor. En este caso, hablamos de una cadena de moda, de un diseñador prestigio español, Benjamin Freeman, y a la hora de lanzar su nueva colección de Pret-a-Porter. Bueno, pues él ha empezado a aplicar estos dispositivos de moda y se trataba de ver antes de fabricar la colección, qué posibilidades de éxito tenía y si merecía la pena fabricar toda esa colección que se había diseñado. Pues aquí se ha podido medir el antes, y el durante y el después. Me explico. ¿Qué ocurre en la parte del antes? Pues una vez que la colección había sido diseñada, pues se estableció el que diferentes personas, mujeres, público objetivo, diferentes personas, porque esta es moda femenina, pudieran estar probando, interactuando con las prendas. Era un espacio en el que en primicia estas personas, que no eran personas que fueron retribuidas para poder estar actuando de esta manera, sino personas que fueron a ver, como ven en estas imágenes, a interactuar con las prendas sin ninguna pauta, sencillamente a ver su respuesta. Bueno, pues de toda la colección que se había preparado, que en realidad eran cerca de 100 diferentes prendas que estaban esparcidas por todo ese espacio, por todo el laboratorio donde se hizo el trabajo, pues apenas hubo algo más del 15% de las prendas que generaron una respuesta emocional nula. Fueron absolutamente invisibles y eso permitió a la empresa no llegar tan siquiera a fabricar, a producir ese tipo de prendas. Aquellas que superaron esa primera prueba, esa medición con neurociencia, pasaron a cadena de producción, se fabricaron y durante estos meses pasados han estado en las tiendas. Pero también se quería medir la efectividad del lookbook, del look de la moda, si había que hacerlo más grande, más pequeño, más prendas, menos prendas, si usar modelos famosos, famosas o modelos profesionales pero desconocidas y así sucesivamente, y también se pudo determinar con éxito el valor de todo esto. Los datos fueron muy reveladores para la empresa, que fruto de la investigación cambió en buena medida su política de comunicación. Pero también después se pudo comunicar y medir qué pasa cuando las prendas llegan a una tienda, al showroom final, cuando están allí, en Albrook Mall o en cualquiera de las tiendas en donde vayan a ser vendidas, y ahora se puede medir con clientes reales, como ven, que llevaban colocado el dispositivo de e-tracker móvil que hemos visto antes, pues su interacción con las prendas con total libertad, y aquí sí ya estaba ya la opción de ver, mirar etiquetas y poder comprar tal y como lo que estaban las personas recibiendo, viendo, interactuando. ¿El resultado de todo esto cuál fue? Pues ha permitido que la empresa haya tomado decisiones que permitieron optimizar la fabricación antes de la producción, que permitieron posteriormente diseñar el showroom de la manera adecuada y recoger aquellas prendas que tenían una mayor conexión emocional, que en algunos casos eran ya prendas previstas, que tendrían ese buen resultado, pero también hubo muchas sorpresas positivas de ver que prendas que no estaban en cabeza acabaron siendo prendas que luego finalmente las ventas demostraron lo que en el estudio había salido de esa misma manera. Cambiamos de sector, pensamos en un supermercado, como cualquiera de los que vamos cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros. Y también aquí se trataba de ver la efectividad de la señalización y de cómo aumentar el tiempo de permanencia de un usuario, de un cliente en el lineal. Pero aumentarlo sin crearle obstáculos, sin frenarle, sin hacer cosas en el carro que le perjudique la movilidad. No, todas esas son cosas de décadas atrás, historia pasada. Sino cómo conseguir que una puesta en escena sea más eficaz. Se leen las etiquetas amarillas, rojas, que sean perpendiculares al lineal, cuántas hay que poner, cuánto pasan a ser invisibles de tantas que hay, cuál es el tipo de fronteado del producto que genera una mejor interacción. Se ve más el centro del lineal, se ve mucho menos o igual el de abajo, el de arriba. ¿Qué hay que hacer para optimizar cada centímetro cuadrado de un lineal? Esta es la gran batalla de cualquier superficie de retail. Y en eso estamos. Y entonces, fruto de todo eso, pues uno con otro, pues fuimos invitando durante varios días
a diferentes clientes que entregaban al supermercado, escogidos aleatoriamente, a que de forma continuada pudieran recorrer el supermercado haciendo su compra con libertad de movimiento, si en este caso con el eye tracker, junto con la unidad móvil que estaba colocada en el principio del supermercado para recoger otro tipo de reacciones completas. Como ven, ese circulito naranja que ven ahí, en la imagen de la izquierda, sobre ese símbolo de 50 euros, tiene que ver dónde está la fijación ocular. Esa es la precisión de la que les hablaba anteriormente. O abajo, donde están las latas de cerveza, ven ahí también la fijación ocular. Todo este es un mapa ocular que nuestra vista va realizando y nos permite ver lo que la persona ha visto y lo que no ha visto aunque estuviera al lado, y la efectividad de muchas de estas cosas. Pues bien, ¿para qué le sirve a un supermercado hacer esto? Pues para mucho, por eso se ha convertido en práctica habitual. Para determinar cómo aumentar de forma atractiva, persuasiva, las razones para que un cliente esté más tiempo. Cuando un cliente está más tiempo en un espacio de compra voluntariamente y no porque lo restringamos indebidamente, aumenta la cifra de compra porque va vinculado a un nivel de satisfacción con lo que está recibiendo y viendo. Cuando se determina bien la efectividad de mucha cartelería, de mucha señalización, permite optimizar recursos, simplificar procesos y así sucesivamente. O si estuviéramos hablando de otro tipo de venta, pensamos ya no solo en supermercados, sino en una cafetería. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues si tuviéramos que ver en una cadena de cafeterías o demás, pues aquí también ven imágenes de uno de estos trabajos en las que vemos a la hora de determinar y de medir cómo tienen que ser las tazas, transparentes o blancas, opacas, ¿no? En porcelana. Tienen que llevar algún logotipo marcado, sirve para algo. El logotipo grabado tiene que ir fuera de la taza o dentro de la taza para que se vea, así sucesivamente. Bueno, pues de nuevo, trabajo hecho en un escenario real que nos permite determinar si las personas, los clientes reales estuvieron visitando la cafetería, en realidad su experiencia fue satisfactoria y su experiencia les aumentó o no el consumo de otros productos complementarios y si en suma el esfuerzo, que en este caso tanto el productor de café como la cadena de restaurante y cafetería donde se hizo la medición, si los esfuerzos que se están haciendo están consiguiendo el resultado o cómo conseguir que se consigan mejores resultados. Recuerden que al final se trata de facilitar la movilidad de la persona, de que las mediciones se hagan en el sitio donde se produce la experiencia de compra, sea un supermercado, un fast food, sea una oficina, sea una peluquería, sea donde sea, pero tenemos que medir para poder saber qué siente usted o qué siento yo. En determinada experiencia tengo que medir cuando la experiencia se está produciendo. Y esto es lo que la neurociencia nos ha permitido con los avances tecnológicos, ir a donde se produce la experiencia para de forma respetuosa, voluntaria y no invasiva poder ver lo que está ocurriendo a la hora de monitorear el comportamiento, a la hora de monitorear el comportamiento o, en este caso, de ver pues, cómo funcionan las pantallas digitales, ¿no? que se van cumpliendo en todo este caso, de si son fáciles, difíciles, si deben de ser de este tamaño o no, qué iconos se ven, no se ven. Al final es un trabajo valioso que muchos profesionales del marketing están haciendo, que busca exclusivamente conectar mejor con el cliente. Claro que incentivar la experiencia de compra, aumentar la cesta de la compra, pero mediante la persuasión, mediante que el cliente identifique que eso que buscaba sí está, o que eso que esperaba en realidad le satisfaga y cumpla con sus expectativas y se produzca una experiencia positiva, mucho más interesante. Todas estas son herramientas que acaban generando ventajas, que acaban generando utilidades que nos permiten llegar mucho más lejos. Recuerden, estuvimos hablando al principio de conocer más y mejor al cliente a la hora de crear escenarios comparativos. ¿Es esto más efectivo o no? Permitan ver antes de entrar en la sección para poder atender sus preguntas y comentarios dentro de estas utilidades, ver cómo se puede enfocar el punto de venta, ¿no? Hablábamos antes al principio del punto de venta como un lugar, hablo del punto de venta en sentido genérico, aplicaría igual en sentido virtual, aplicaría igual como un espacio donde la venta es la consecuencia de la experiencia del consumidor, del cliente, del usuario, ¿verdad? Muy bien. Pues ahora pensamos en una gran superficie que quiere medir, va a readaptar aquello y quiere saber en su escenario de compra si merece la pena cambiar pasillos lineales por showroom, por espacios en forma de U,
donde las personas circulen de manera un poquito más cerrada, ensanchar pasillos, crear expositores más altos o más bajos. Son preguntas de marketing, pensadas para satisfacer, para facilitar la compra y que la consecuencia sea que aumente la venta, pero que el consumidor se encuentre mucho más cómodo allí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en este caso, esa empresa, pues lo que quería era medir esto y lo que hizo fue, sobre el escenario actual, ese puntito verde que ven es una fijación ocular real, pues ahora pasar a medir un escenario comparativo. Bajar los lineales, ensanchar el pasillo, crearlo en forma de U y crear un escenario. ¿Qué ocurrió? Pues esto se hizo midiendo primero durante una semana el escenario habitual y a la semana siguiente el escenario modificado antes de establecerlo en todas las tiendas de la cadena para ver los resultados. Y además se hizo, como hemos hablado ya en esta consideración que estamos teniendo juntos, con clientes reales, como no podía ser de otra manera, con clientes reales que estaban visitando el establecimiento para comprar, con horarios reales y así sucesivamente, para coger la experiencia de compra total. Fíjense, al igual que pasa en otros muchos países, que puede ser aquí también en Europa y seguro que en Latinoamérica, pero hablando de horarios, por ejemplo, fíjense qué características. Si en España tienen ustedes que medir la respuesta emocional, la huella emocional de un consumidor, sus niveles de recuerdo, en algo, sigo con un ejemplo muy habitual, porque así todos quizás estamos familiarizados, como ir a comprar a un supermercado, hay que medir durante todo el día porque salen 3 perfiles en función de la hora. Usted va a encontrar un público desde que se abre en la mañana hasta más o menos justo la franja del mediodía, lo que diríamos después del almuerzo. Desde ahí hasta la media tarde, hasta las 6 de la tarde, más o menos 6 p.m., hay otro tipo de público. Y desde las 6 hasta las 10 de la noche, 10 p.m., que normalmente es la hora de cerrar los supermercados aquí en buena parte de Europa y concreto en España, pues otro público. Pero no nos referimos a público diferente por ser hombres o mujeres o de más edad o de menos edad. No, tienen el mismo perfil demográfico, en las mismas franjas de edad. Lo que cambia es su estilo de vida y su momento de compra va vinculado a un estilo de vida y eso afecta al tiempo de permanencia en el supermercado, a la compra y respuesta a ciertos estímulos en mayor o menor medida en función de la hora y así sucesivamente. Si un supermercado quiere conectar eficazmente con sus clientes, necesita saber quiénes son, a qué responden, tanto los de la mañana como los de la tarde, sin establecer una medida rígida para todos, caiga quien caiga. No sería un proceso razonablemente útil en ese aspecto. Por lo tanto, cerrando un poquito esta parte, el principal objetivo de utilizar neuromarketing es obtener una visión global, objetiva, de la experiencia de cliente durante el proceso de decisión de compra y consumo o uso. Este es el propósito. Así que nada más lejos de la manipulación o pretender que el cliente, pensar que al final no va a distinguir que burdamente queremos no responder a sus expectativas y pensar que solo por decírselo muchas veces o decírselo muy alto va a escuchar nuestra propuesta. No somos así. Usted y yo no somos así. No porque alguien nos diga las cosas muy fuerte, muy alto, ya por eso vamos a actuar. La clave está en qué nos dice y si nos interesa. Y si el sitio está preparado para que usted y yo nos movamos con facilidad y estemos a gusto, o en realidad el sitio se ha hecho sin pensar en nosotros y pensando solo en nuestra cartera. ¿Recuerdan la fotografía que compartíamos al principio de esta tarde? Por eso, tener una visión global y objetiva de la experiencia de compra del cliente es algo más que un objetivo recomendable. Es realmente una necesidad. Por eso, en diferentes trabajos, por enumerar, hemos tenido ocasión de poder medir la experiencia del usuario de viajeros en transporte público en algunas de las ciudades más importantes de España. ¿Por qué? Para ahora determinar el equipamiento de los autobuses, los mensajes en las pantallas, la señalización en las paradas o donde las personas suben y bajan del autobús o del bus y así sucesivamente, medir la experiencia del usuario del transporte público. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues yéndonos al transporte público, subiendo y bajando con los clientes, estableciendo la unidad móvil en el centro de atención al público y de esta manera pudiendo determinar la efectividad de esa medición. Así que como ven, en este caso los resultados han sido muy positivos, pero como ven, de lo que estamos hablando no es solamente de medir, medir o medir, sino contextualizar correctamente una investigación,
Aplicar la neurociencia con los dispositivos que hemos visto y el conocimiento acumulado de áreas tan importantes para todos nosotros, también en el comportamiento del consumidor y en otras cosas aún más importantes como es nuestra salud, como dijimos, de la neurología, de la psicología, de las herramientas o dispositivos de neurociencia y del marketing. El buen marketing no ha muerto. De hecho, permítame que haga aquí una reflexión final en esta parte antes de entrar a las preguntas. En algunas ocasiones leemos todo sobre eso, ¿no? El marketing ha muerto, viva el neuromarketing, las cosas han cambiado mucho. Bueno, sí, no vamos a discutir sobre estos asuntos. Pero hay una cuestión a la que quiero llamar su atención. Si yo conduzco, imagínense, yo tengo un carro muy viejo, de muchos años, viejo, limitado, ¿eh? Ya da poco rendimiento y yo soy un mal conductor, manejo mal, soy malo. No he aprendido ni me he puesto interés en hacerlo. Si mañana ese carro viejo lo abandono y tengo un carro nuevo de última generación, un carro envidiable de alta gama, y yo lo conduzco, el carro ha cambiado. Pero ¿saben quién sigo siendo yo? Un mal conductor, un mal manejador. Sigo sin aprender a manejar. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el neuromarketing? Pues que si nuestras empresas están trabajando un buen marketing, se están apoyando en todo lo que la psicología, la neurología, todo lo que la ciencia nos está aportando, si gestionamos bien el marketing, ahora cuando nos dan herramientas de neuromarketing, somos como, volvemos al ejemplo del carro. Imagínense ahora alguien que es un buen conductor, maneja bien, un experto, un auténtico experto, y tiene un carro viejo, lo maneja muy bien. Cuando ahora le dan uno nuevo, ¿qué ocurre? ¡Wow! Maneja más, maneja mejor, saca muchas más prestaciones. Claro, porque la experiencia y el saber hacer estaban y están. Y ahora hemos mejorado el carro. El neuromarketing no viene a anular o a eliminar el conocimiento, la experiencia o la sabiduría de nada ni nadie de lo que se ha hecho. Lo que viene es a darnos herramientas, recuerden una de las frases que hemos destacado, para conocer más y mejor al cliente. Por eso, como les decía, cada vez veremos crecer la línea de psicología del consumidor, orientada a conocer, a identificar, a generar respuestas positivas, a generar respuestas que tomen en cuenta la parte emocional que hay detrás de cada compra y no solamente el pensar que es un imán para atraer a las personas. Fíjense, le voy a contar, por terminar, una pequeña anécdota sobre un documento que recibí hace apenas unos días, de un currículum que recibí en una hoja de vida de una persona interesada en poder prestar sus servicios en nuestro laboratorio. Siempre agradecemos muchísimo que haya buenos profesionales que tengan interés en incorporarse con nuestro equipo. Muy bien, pero me llamó la atención una frase. La persona se postulaba para el puesto y después de su experiencia en el mundo del marketing decía una frase que les transcribo literalmente porque me ha impactado mucho. Decía, creo que ha llegado el momento, estoy preparado para poder manipular mejor al cliente que hasta ahora y por eso me gustaría conocer más de neuromarketing, incorporarse y tal. Me impactó mucho esa frase, créanme. Esto no es literatura barata para terminar esta sesión de capacitación. Es que nosotros no estamos aprendiendo a manipular a nadie, porque a mí no me gusta que le manipulen. Y si tuviera el gusto de que esta conversación fuera personal, a usted, que está escuchándome, y le preguntara, probablemente usted me diría que tampoco. Ahora, yo cuando voy a comprar intento que se convierta en una experiencia positiva, sea física o sea online. Quiero acertar, quiero gastar mis recursos de manera adecuada, quiero comprar cosas que me hagan sentir bien, que si es una prenda, luego yo esté contento, que si es algo que he comprado para mi familia, contribuya a nuestro bienestar en la casa, en nuestro hogar, y así sucesivamente. No me siento manipulado porque alguien me satisfaga correctamente, pero si percibiera esa maniobra, aunque vaya en contra de lo que yo necesito, de mis expectativas, o luego voy a ser defraudado en ellas, no me voy a sentir bien. Por lo tanto, el neuromarketing está hecho para conocer, identificar y mejorar. Y esto nos lleva a un último punto de reflexión. Imagínense, recordamos que estamos pudiendo aplicar estos principios a todo tipo de proyectos, a todo tipo de proyectos. Si tenemos que medir un proyecto inmobiliario, ¿verdad? En cualquier ciudad, en este caso en Ciudad de Panamá, en el proyecto como el que ustedes conocen, ¿no? Este que se está realizando en una zona céntrica de la ciudad. Hemos podido estar midiendo la respuesta con los participantes en el showroom, un showroom diseñado con técnicas de neuromarketing. Hemos podido medir allí tanto con el dispositivo como con la unidad móvil para poder determinar las respuestas del cliente y ver si la información que se le está ofreciendo en realidad le reporta utilidades y así sucesivamente. Hemos podido medir experiencia turística
del turista en determinados lugares. Este es uno de los espacios naturales en España, que ha sido el primer espacio natural que se ha medido con técnicas de neuromarketing. La experiencia del usuario, de la persona que viaja y se desplaza para poder hacer ese recorrido en un desfiladero natural, un paraje más que recomendable. Y así sucesivamente, en cualquier escenario, en cualquier momento, estamos pudiendo llegar a identificar qué es lo que el cliente siente, qué es lo que el consumidor espera, sea en cualquiera de estos espacios que le he mencionado, en sectores educativos, en sectores energéticos, en cualquier lado, porque como le decíamos, y hemos hablado antes, al final al otro lado hay una persona o 1000 personas, pero que es la suma de uno tras otro. Está usted, está su familia, estoy yo, están los míos, a la hora de determinar esa efectividad, a la hora de ver cómo se ven las cosas. Fíjese, en el caso, por ejemplo, de la medición que tuvimos el gusto de hacer en un espacio tan querido para todos nosotros como el Biomuseo, ¿no? en Panamá, a la hora de medir el lugar, su efectividad, el diseño, cuánto pesa el diseño del edificio, cuánto pesa la respuesta del personal que con tanto entusiasmo te atiende, cuál es el valor, ¿no? que el propio edificio reporta lo que hay, poder medir la experiencia por dentro del usuario, ¿no? Los mapas oculares, sus fijaciones oculares en cuanto a cada una de las salas, y así sucesivamente sobre la respuesta, pues permitió determinar que el biomuseo es un espacio lleno de sensaciones que todavía se pueden incrementar con una serie de fórmulas para conseguir que aún tenga un mayor impacto, para que grandes trabajos y grandes obras como estas que hemos visto y que les he mencionado pueden tener un resultado muy positivo. No están los tiempos ya solo para determinar si algo está bien o si algo está mal, como decíamos al principio, o para determinar sencillamente si lo que hemos hecho llega o no llega a la gente, o para mirar la cifra de ventas y determinar, bueno, es más que la última vez, pero en realidad esa cifra se corresponde, es la respuesta con lo que podíamos hacer, a los recursos que hemos invertido, podemos mejorar la experiencia del usuario, del cliente. Este reto no va a acabar nunca porque el cliente, usted y yo, estamos en constante evolución. Y es por eso que nos enfrentamos a una situación de responder adecuadamente a ello. Conclusión para esta parte y entrar en la sesión de preguntas que con mucho gusto ahora contestamos y no extendernos indebidamente. Nos dirigimos al público, a personas. Tal como en esa fotografía, detrás de ellos están sus futuros alumnos, sus futuros pacientes, sus futuros clientes, los futuros clientes de su despacho, de su espacio de retail, de su e-commerce, si tienen tienda online. Estamos hablando de personas que en resumidas cuentas van a depositar su confianza y sus recursos en ustedes. Por eso la pregunta es, ¿el neuromarketing qué es? Algo que conllevaba investigar el comportamiento del cerebro, del individuo por dentro, para actuar en consecuencia. ¿Cómo se hace? Hemos visto diferentes dispositivos, los que hemos llamado coloquialmente las ruedas de nuestro carro, para conseguir esa efectividad y ver que sí podemos medir de forma no invasiva, de forma totalmente respetuosa, sin recoger datos personales de nadie. Y finalmente merece la pena. Para las empresas que aplican estas medidas, sí merece la pena, porque se acercan más a sus clientes, más y mejor a la hora de poder mejorar esa experiencia en ocasiones sin necesidad de incrementar sus costes y recursos. Por eso es una medida que, realidad o ficción, decía nuestro título. El neuromarketing es realidad, no es una moda, vino para quedarse. Y ahora seguiremos trabajando desde el sector para desmitificarlo, para convertirlo en algo útil y para atraer cada vez a más profesionales del ámbito de la psicología, por ejemplo, que sigan desarrollando habilidades, conocimientos y aportando su experiencia para que esta manera de mirar al cliente sea cada vez más efectiva. Porque en realidad hemos puesto al cliente en el centro de nuestra estrategia y no solo a su bolsa o su cartera, sino al individuo. Eso nos va a ir mucho mejor a todos. Muchísimas gracias y ahora, en función de lo que el profesor Fonseca quiera dirigir, me abro a cualquiera de sus preguntas que puedan precisar. Muchísimas gracias, licenciado Gabriel. Excelente conferencia, es muy interesante. Damos espacio ahora a las preguntas, a las dudas, a los comentarios que la pueden hacer vía activando sus micrófonos o vía chat. Entonces, abierta el espacio para preguntas y respuestas. Muy buenos días. Soy el profesor César Ureña de Marketing, de aquí de la USMA. Muchas gracias a don Gabriel por este momento tan bueno que ha compartido con nosotros de conocimientos. Quiero decirle que soy un entusiasta acérrimo del neuromarketing
Y de todo lo que usted habló, que es sumamente interesante, me gustaría que, si es posible, ampliara en cierto sentido, es acerca de la ética del neuromarketing, que me ha dejado muy interesado y pues es mi pregunta para el día de hoy. Pues muchas gracias por su pregunta, César. Un placer saludarle, aunque ahora de momento sea a través del medio virtual. Espero que pronto lo podamos hacer personalmente en Panamá. Es una parte muy importante. Le agradezco la observación, César, porque la ética es sagrada. De verdad, somos muchos, y veo que perfectamente usted está en esa misma posición, que creemos en esto. No solo hablamos de esto, creemos en esto. El auténtico neuromarketing, el reto está en conseguir alinear los intereses de individuos, consumidores, vamos a decirlo así, y empresa, no en crear una batalla y ganársela al consumidor. Entonces, la ética significa que están totalmente, no solamente prohibidas, están desterradas prácticas que pasan por recoger datos indebidos. Todos los sistemas, por eso quise destacarlo, todos los sistemas que estamos utilizando no recogen ni una sola imagen, porque trabajamos con participantes reales. Yo no quiero saber la persona cuando se va, cómo se llama, cuánto gana, cuánto tiene. Quiero saber qué ha sentido, qué ha experimentado y cómo puedo mejorar mi propuesta o en qué he fallado. Y puedo identificar rápidamente su género, su edad, sin necesidad. Están desterradas otro tipo de prácticas en lo que tiene que ver con manejar indebidamente respuestas emocionales. Cuando se manejan indebidamente las emociones, cuando se utilizan estrategias que no son adecuadas, eso no es un neuromarketing malo, no es neuromarketing. Y permítame, para sumarme al interés de su pregunta, si alguien coge un martillo y lo utiliza para dañar a otro ser humano, el fallo no va a estar en el martillo, está en la persona que lo ha utilizado. Los martillos son herramientas muy eficaces para muchos trabajos manuales. El neuromarketing es una herramienta que solo puede y debe ser usada de esta forma. No es un brindis al sol para decir cosas bonitas. Es que el verdadero reto está ahí. Por eso conseguimos, los participantes, tendría que ver, César, y también todos los que nos escuchan, qué agradable es ver a las personas en los espacios de retail donde les invitamos a participar, hacerlo de forma animosa, hacerlo de forma agradable y además con una reacción de, hombre, qué bien, ya era hora de que nos tomaran en cuenta. Cuando el cliente, el consumidor, el individuo se siente parte de un proceso que investiga para mejorar para todas las partes, nos sentimos bien. Pero si detrás lo único que hay es pretender que lo blanco parezca azul y que además parezca que algo es así cuando no es así, y todo este tipo de estrategias, en realidad son estrategias que quedaron caducas. Si alguna vez se fueron estrategias de marketing, quedaron caducas hace tiempo. Así que el neuromarketing solo va a sobrevivir y va a seguir creciendo con desarrollo de prácticas como cada vez tienen y tenemos más laboratorios orientadas a lo más difícil. Identificar necesidades, estimular y persuadir correctamente y sintonizar con el cliente. Y en eso verá usted que vamos a mejorar. Ya se están desarrollando corrientes ahí hablando de los neuroderechos, como usted sabrá, a raíz del proyecto BRAIN de Estados Unidos. Ya hay varias corrientes en varios países, también en España lo estamos moviendo para establecer cada vez más normas y mejores reglas sobre el uso respetuoso y ético de todo lo que en derechos ha pasado a ser neuroderechos, lo que se puede extraer. Pero jamás eso va a ser un freno para sintonizar bien con el cliente y saber qué hay dentro. Porque eso que hay dentro nos va a beneficiar a todos siempre y cuando se haga de forma correcta. No vamos a soltar esa bandera, César. Muchas gracias, don Gabriel. Muy bien, aquí hay una pregunta. ¿Estas nuevas tecnologías logran suplantar los métodos clásicos para analizar el comportamiento de compra de los clientes, como las encuestas o las opiniones, o siempre se necesitan estos medios? Bien, pues mire, decir que llegan a suplantar todos esos medios, en mi modesta opinión, creo que no sería correcto. Lo que sí es cierto es que nos permiten ir mucho más lejos y eliminan una parte de ese trabajo. Me explico brevemente. Las encuestas tradicionales apelan, por muy bien que se quieran hacer, nosotros mismos, como empresa, allá por los años 90, cuando empezaba nuestro laboratorio, entonces no existía neuromarketing, hemos estado trabajando así, durante 14 años estuvimos trabajando con la investigación de mercado tradicional y lo hicimos con la mayor y mejor honestidad posible, como lo hacen todos los laboratorios y todas las empresas que se dedican a ello. Pero llega un momento en que te das cuenta que eso se queda corto, que la parte verbal nunca acaba de reflejar los motivos, se queda en lo políticamente correcto o en lo políticamente incorrecto y que refleja un punto de respuesta puntual que no se corresponde con el estado general. Ahora mismo con esto, cuando hacemos mediciones de este tipo, no estamos necesitando hacer encuestas.
no es necesario. Sí que es cierto que en esa interacción con el consumidor solemos mantener algunas conversaciones experienciales, guionizadas, que nos permiten completar una serie de datos que con mucho gusto en otro momento, y para no excederme del tiempo, me ofrezco a compartirla y a que podamos hablar de ello. Me tiene usted a su disposición. Pero en realidad sí es cierto que se quedan atrás algunas de las herramientas habituales que pasan a ser no eliminadas, sino mejoradas con herramientas que nos van a dar más información, más profunda y más fiable. Pero la estrategia, lo que era la inteligencia de mercado, que con investigación de mercado se ha utilizado, ese saber hacer, ese no ha caducado. O sea, saber mirar al mercado con objetividad, saber diseñar correctamente una investigación de mercado, sigue siendo esencial, con marketing o con neuromarketing. Por lo tanto, el saber hacer detrás de esas metodologías está intacto. Es la herramienta la que probablemente una parte de ella sí ha quedado en obsolescencia y ha pasado a ser debidamente incrementada y mejorada con otros dispositivos que nos permiten ir por donde íbamos antes, pero más largo, más lejos y más profundo. Muy bien, muchas gracias. Algunos comentarios. Excelente conferencia. Neuromarketing y publicidad están vinculados, dice una persona. Otra persona dice, buenas tardes, soy la profesora Edna de la Facultad de Ingeniería, mi especialidad es Sistemas y Entornos Virtuales. Gracias por la excelente información compartida. Para los que trabajamos en sistemas y nuevas tecnologías se hace necesario entender todos estos conocimientos que nos permitan entender el uso de las mismas. Saludos. Pues muchas gracias y estoy totalmente de acuerdo con la profesora Edna, porque de hecho algunos de los trabajos que estamos haciendo actualmente son ya de la mano con equipos como el que seguro que ella está dirigiendo, donde aquí nadie tiene el patrimonio ni el monopolio del saber hacer, sino estamos en una sociedad que necesita sumar conocimiento y talento, que hay mucho, pero a medida que se agrupa y se canaliza, todos salimos muy beneficiados, así que totalmente de acuerdo con ella. Muy bien, ¿alguna otra consulta, duda? Tenemos en la sala al vicerrector administrativo, el profesor Eduardo Pazmiño, y también a la directora de negocios, la profesora Miroslava Alzamora, dentro de la sala virtual para que usted sepa, ¿no? Muchas gracias, encantado y muchas gracias por su asistencia. Un placer el poder compartir este espacio junto a ustedes. Aquí pregunta Camila Torres. Mi pregunta es, aparte del eye tracker, ¿existe algún dispositivo que esté enfocado al oído y no a la vista? Buena pregunta. Como tal, dispositivos dedicados para el oído como tal no hay, no existe. Lo que sí es cierto es que las investigaciones que estamos realizando desde hace años, una comparativa que solemos hacer, por eso será coincidente con lo que dice la persona que ha planteado esta buena pregunta, es medir la respuesta con y sin determinados sonidos. Hemos creado estudios comparativos. Por ejemplo, en un estudio de alimentación de ciertos productos, estuvimos haciendo una medición de respuesta de sabores con un sonido, con música, en silencio y con otro tipo de ruido de ambiente. A nivel de cafeterías, espacios de consumo, hemos podido medir el efecto de la contaminación acústica. Es decir, de cuánto tiempo se incrementa o se reduce la estancia en un bar, cafetería, como en cualquier parte lo queramos llamar, donde las personas están, en función de que haya contaminación acústica excesiva o haya un ambiente adecuado. Entonces, tiene un peso tan elevado que al final nos permite medir con los dispositivos que he mencionado la respuesta del individuo cerebral a los diferentes estímulos del sonido. No tanto midiendo el sonido como tal, ni tan siquiera la intensidad, sino la influencia que un sonido u otro, sea de ambiente, sea musical o sea el propio entorno acústico, tenga a nivel de contaminación en positivo o negativo. Y ya le digo que hay resultados muy llamativos, y por darle un flash, así por terminar la respuesta, en una cadena de cafeterías en España que medimos esto, la contaminación acústica, en los momentos que era muy elevada, reducía hasta entre un 13 y un 21% el tiempo de permanencia en el lugar. Cuando tus clientes están un 20% menos de tiempo, consumen menos y es señal de que están mucho menos a gusto. Hablando de mismas franjas horarias, solamente en variación con la contaminación acústica. Así que la parte del oído tiene una influencia muy elevada y la medimos con los mismos aparatos, jugando con escenarios comparativos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario de los participantes? Vamos a ver el chat. No. Muy interesante todo, gracias. Mi pregunta es, ¿cuáles son las garantías de privacidad del neuromarketing? Pregunta Vanessa. Pues Vanessa, muchas gracias por la pregunta. Hoy por hoy son totales si las investigaciones se realizan
de la forma adecuada. Y no quiero que sea esta una respuesta simple, con su permiso. Digo son totales porque en realidad todos los dispositivos que se trabajan, algo que las empresas tienen que asegurarse, tienen que estar certificados no solo en su precisión a nivel de neurociencia, que suele ser habitual, son dispositivos muy precisos de alta efectividad, pero que conviertan en metadatos toda la información, que no estén recogiendo imágenes ni datos personales, que no haya una recogida de datos personales manual de privados sobre las personas, aunque fueran con autorización, que eso se evite. Y luego, otro punto importante, sin quererme desviar de su pregunta, es asegurar el proceso de datos. Fíjense, los laboratorios de prestigio, que hay varios en el mundo, en el que nosotros humildemente intentamos estar desde hace muchos años en ese grupo, como laboratorio pionero que somos, procesamos todos nuestros datos. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que he preguntado? Lo verá enseguida. Si yo recojo información y ahora todos esos datos los exporto a la otra punta del mundo, a terceros países, para que sean procesados en imágenes y en datos, para que me den los resultados, yo estoy rompiendo la trazabilidad y estoy exportando la información obtenida de empresas y clientes. Es fundamental que el laboratorio sea el principio y el final del proceso. Es decir, que el laboratorio que esté realizando el trabajo de manera externalizada para cualquier empresa, universidad o institución, sea alguien que diseñamos la investigación con la empresa, que ejecutamos la investigación con nuestros medios, la misma entidad, y procesamos los datos, interpretamos y entregamos el informe. Todo de esa manera nos va a permitir asegurar la trazabilidad y, por tanto, la protección de los datos. En suma, que no se recojan datos personales ni imágenes de nadie que luego circulen indebidamente. O sea, que las pocas que yo he compartido con ustedes son todas de personas a las que les pedimos permiso para poder tener la imagen. Son personas que participaron, pero la inmensa cantidad nunca encontrarán en ningún laboratorio de prestigio fotografías de multitud de participantes, porque son cosas que no se recogen, no se recoge la información y luego que los datos se procesen en casa. Así se cumplirá algo tan importante como la inviolabilidad de los datos personales que usted mencionaba. Muchas gracias. Otra pregunta. Dice, muchas gracias por la respuesta. Desea Dilma Sánchez, buenas tardes. Mi duda es con la situación que estamos enfrentando a nivel mundial. ¿Cómo el neuromarketing puede ser utilizado de manera correcta y no en torno a manipular al cliente, ya que muchas empresas se encuentran en desesperación por vender su producto o servicio? Gracias. Hemos tenido ocasión de hacer varias mediciones durante este tiempo tan desagradablemente duro de pandemia, y más allá de respetar todas las normas de seguridad, tanto en las mediciones presenciales, in situ, en el showroom, en el retail, o en medición online, también con el dispositivo de análisis de expresión facial en online, que también tenemos esa capacidad de medir. Pero en cuanto a cómo hacerlo, estoy percibiendo en el mercado dos tipos de empresas, por resumirlo de una manera muy simplista. Unas que están intentando conectar emocionalmente de una manera correcta y hacer marca con el cliente, en un sentido de todos estamos en este mismo bloque de una situación externa que nos está perjudicando mucho. Y otras que están optando por atacar con la vieja estrategia de solamente bajar precios, de apelar solamente al y yo más barato, intentando presionar sencillamente en el más y más presión, mejor precio como única medida. Ciertamente los precios son un elemento de decisión, no lo vamos a discutir aquí ahora, es obvio, pero el éxito, aún en estos momentos, para algunas firmas, tenemos el gusto de trabajar con algunas de ellas, este tiempo de pandemia se ha convertido en un periodo de ventaja. Es decir, están creando nuevos vínculos con sus clientes. Y aunque es verdad que ciertos sectores han bajado la cifra de venta por razones obvias, pero no se han debilitado sus relaciones con los clientes. Han fortalecido el posicionamiento y han incrementado incluso la cesta de compra, más allá de la limitación en la cantidad por el periodo. Es decir, se puede gestionar correctamente el neuromarketing en cualquier momento. En un post-COVID, en un periodo post-pandemia, todavía tan duro y con los meses que vienen por delante, son momentos en los que se puede, y yo creo que se debe, seguir trabajando muy bien los valores de conexión emocional y sentimental de la marca, más allá de lo superficial, yendo hacia adentro, porque los clientes identifican qué marcas están siendo sensibles y se preocupan por ellos. Y eso no es solo bajar el precio, es facilitar, es flexibilidad, es adaptar los lugares y es demostrar que las marcas se han enterado de qué es lo que está pasando, no solo los clientes. Está funcionando. Creo que otras firmas todavía tardarán un poco más en darse cuenta y en este tiempo quizá tengan que reaccionar en otra dirección.
Dice la profesora Xiomara, buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de los aromas, que es una parte importante del neuromarketing, usando los sentidos para las pequeñas y medianas empresas, donde no se pueden usar recursos más costosos? Bien, pues ha dado usted otra de las claves que influyen mucho en una experiencia de compra, ¿eh? La parte del logotipo de una marca, lo que es aroma. Nosotros hemos estado también haciendo actividades con olfatometría, ¿no? Que es la manera de medir. Y además, sabe que aquí tenemos una variable con eso de que el olfato no tiene una misma regla de medir, ¿no? Un litro es un litro en todo el mundo, un metro es un metro en todo el mundo, una yarda, pero los aromas no es así. Entonces hay un nivel de detección, un primer nivel de detección y otro ya de identificación. Los aromas están influyendo. Lo que sí que es cierto que es oportuno ver ese tipo de herramientas como otra herramienta más, otra pieza más del puzzle. Una pieza que puede ser muy, muy interesante, muy relevante. La conexión del recuerdo con el aroma y la manera en que una marca se puede vincular a un aroma, como ustedes saben, y usted por su pregunta está claro que conoce perfectamente este asunto, es muy potente, pero no ejerce un efecto de compensación. Es decir, un aroma adecuado, una conexión, vamos a simplificarlo así, un aroma que en realidad transmita valor de marca y que influya en el sitio, no va a compensar otras carencias en el punto de venta, ni va a servir para compensar una falta de atención, una desatención personal que haya podido recibir el cliente. Entiendo que usted lo está preguntando en un sentido de conjunto, de forma totalmente correcta, pero solamente por hacer esta pequeña mención, lo hemos medido, tuvimos una ocasión de medir un espacio comercial, un centro comercial tipo Albrook Mall en España y otro en Marruecos, y con esta variable de aroma, y tiene una influencia positiva, pero siempre y cuando el resto de variables, que también se miden con el neuromarketing, estén a la altura. Pero si una variable necesaria queda claramente deficiente, el aroma no consigue compensar esas carencias. Ahora, a un cumplimiento aceptable de esas variables, el aroma tiene una influencia directa y positiva que aumenta tiempo de permanencia e influye directamente en el comportamiento. Hasta en clínicas dentales, el aroma a naranja que se ha utilizado ha conseguido que haya una mayor tranquilidad y un mejor resultado, incluso hasta en los más pequeños. En fin, hay muchos estudios que lo acreditan, pero no como compensación, sino como un importante valor añadido. Bueno, muchísimas gracias. Le solicitamos bueno, la última pregunta. ¿Qué papel juega el inconsciente en nuestra toma de decisiones? Wow, enorme, enorme. Tan enorme que si fuéramos conscientes de lo que pasa en el inconsciente casi nos asustaríamos. Correcto. Así que somos los últimos en enterarnos de lo que pasa dentro de nosotros, pero es enorme. Todo lo que pasa, como mencionábamos, en el sistema límbico, toda la manera en que los procesos, tanto los que a veces no creo que de forma no correcta, pero se llaman irracionales, y los racionales son definiciones muy simples, pero bueno, todo se combina al final en nuestro centro de emociones, esas reacciones químicas, que al fin y al cabo es una emoción que consolida sentimientos, manda, desde que tomamos la primera decisión y ya estamos moviéndonos en eso. Quizá en otra ocasión, y con mucho gusto me ofrezco, para decir el caso, compartir algunos vídeos aquí en directo que normalmente no están publicados en la red, son vídeos de nuestros trabajos, para ver cuánto nuestra emoción nos lleva desde que vemos algo, y a veces necesitamos unos minutos para acabar racionalizando y convenciéndonos a nosotros mismos de algo que estaba una decisión claramente tomada desde el principio. Así que sí, la influencia del inconsciente es enorme, insisto, tanto que si lo viéramos de forma, fuéramos conscientes de ello, yo creo que nos impresionaríamos con nosotros mismos. ¿Qué maquinaria tan enorme tenemos dentro moviéndonos? Es una de las grandezas del ser humano. Muchísimas gracias, licenciado Gabriel. Ha sido un gusto. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Por favor, activen las cámaras para la toma final, la toma de grupo, la foto grupal, para concluir esta conferencia muy interesante del neuromarketing. Por favor, pueden ir activando las cámaras. Muy bien, a la toma 1, 2 y 3. Otra por si acaso. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Gabriel. Muchas gracias a ustedes. Feliz jornada. Hasta Hasta luego. pronto.